Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo enseñar a nuestros hijos a ser críticos. Fíjate que en la investigación que hicimos y todo lo que preparamos para este programa, nos dimos cuenta que de repente hay como una confusión cuando les preguntamos a los papás y a las mamás que si hay que hacer a nuestros hijos críticos, por lo general estamos pensando en criticar o hablar mal de otra persona. Pero el día de hoy lo que nosotros queremos dar a conocer es que es muy importante poder cuestionarse, acercarse a las diferentes informaciones que nuestros niños tienen y que ellos puedan decir, ¿será verdad o será mentira? Y que se atrevan a buscar más, a ir más a fondo. Actualmente, con todo lo que tenemos de los medios de comunicación y por supuesto el Internet, que es tan importante y nos ofrece variedad inmensa de información, hay que aprender a saber cuál es real y cuál es mentira. Actualmente estamos oyendo una palabra que es muy común, que es este famoso fake news, que son las noticias de mentiras, y entonces tenemos que ayudarle hoy más que nunca a nuestros hijos a tener este pensamiento crítico para poder entonces ellos diferenciar lo que es realidad de lo que es mentira. Así es que creo que va a estar muy interesante el programa del día de hoy. Quédense con nosotros. ¿Qué tanto tú lo haces a nivel personal como papá para que el día de mañana también se lo puedas enseñar a tus hijos? Eso es así como fundamental. Y bueno, le doy los buenos días, como siempre, por supuesto, a mis queridas compañeras de las intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Lía Vadillo. Y bueno, chicas, qué gusto que están con nosotros. Y mi querida Sandy, buenos días. Hola, Cris, muy buenos días. Aquí leyendo ya sus saludos. Gracias a todos los que se enlazan y se conectan a través de Facebook Live. Recuerde que tenemos la transmisión en vivo por este medio y también todos los programas los puede ver en nuestro muro de Facebook. También nos puede ver después en YouTube. Los programas se suben y se quedan en YouTube para que los consulte más adelante con el tema de su preferencia. Hay diálogos toda la semana, de lunes a domingo, diferentes temas de interés y queremos que participen con nosotros. En el tema del día de hoy, díganos cómo ayuda a sus hijos a que sean críticos, si tienen algunas estrategias en particular, si en la escuela en donde están el día de hoy estudiando, ustedes que nos ven, jóvenes, niños o sus hijos, ya hay alguna estrategia, algún plan que ustedes identifiquen, compártanlo con nosotros, queremos leerlos, queremos oírlos y conocerlos. También invitamos a los maestros también, ¿no? que se sumen, que participen, que nos digan desde su aula, desde su área de trabajo, cómo lo hacen. Y también muchas gracias a todos los que nos visitan aquí en el estudio, que nos van a compartir sus experiencias y sus dudas. Bienvenidos, muy buenos días. Por supuesto que sí, bienvenidos a todos. Y bueno, el día de hoy nos acompaña David Pastor Vico. Él es filósofo y divulgador del pensamiento crítico. Es promotor de la red universitaria de aprendizaje de la UNAM. ¿Cómo estás, Vico? Pues muy bien, muy contento, con caras muy conocidas, otras que no conocía, pero contento de conocerlas y un tema que creo que es apasionante y que nos lo vamos a pasar muy bien, a ver si rompemos algunos mitos y algunas ideas preconcebidas, ¿no? Que de eso se trata el pensamiento crítico. Exactamente, y tan difícil a veces, ¿eh? Es dificilísimo, Sí. está cañón, pero bueno, creo que tenemos 2 horas por delante para trabajar a gusto con eso. Bienvenido, Vico. Gracias. Lourdes Quiroga también está con nosotros. Ella es psicoanalista, presidenta de Psique y Cultura, Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la Comunidad. Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de estar acá, de volver a ver a mucha gente, a ti, a todos. Sí, y caray, también nos tenían castigadas, Sí, ¿verdad? sí, ya teníamos tiempo sin vernos. Tiempo sin vernos, Sí, te tienen en otro día de diálogos. Vas a ver, le voy a decir a la producción. Muy interesante este tema, me gustó mucho desde que me invitaron, muchas ideas a pensar y bueno, espero que todo transcurra muy bien y sea interesante y terminemos con nuevas ideas, que es lo más importante. Claro que sí, vas a ver que sí. Hugo Sánchez Castillo también está con nosotros. Él es doctor en neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás, días. corazón? Bien, muchísimas Qué gracias. gusto verte también por aquí otra Igualmente. vez. Pues esperemos que sea un buen programa. Ajá. Muchos mitos en términos del sistema nervioso central, que me parece que va a ser importante abordar. Claro que sí, bienvenido. Y Martín Bonfil Olivera también está con nosotros. Él es químico y divulgador científico de la UNAM. Martín, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí y con un tema tan bien escogido, porque estamos en una crisis, yo creo que mundial, en que la desinformación, la posverdad, el fake news, como tú decías, hace indispensable fomentar el pensamiento crítico y sobre todo entre los jóvenes.
Sí, qué importante esto, ¿verdad? Porque de repente tendemos mucho a escucharlo como a un nivel más de adultos, como que oímos mucho en el medio político, ¿no? La palabra esta de fake news, y de repente enfocarla a los jóvenes que son finalmente los que pues el día de mañana van a estar al frente de todo esto y que desde ahorita se preparen para encontrar y conocer la diferencia, me parece Y fundamental. sabes qué, Cris, la velocidad con la que viaja la información también ahora y el acceso que tienen incluso los niños. Estaba yo pensando en ejemplos para traer al programa. Mis hijas tienen ahorita esta información muy cercana sobre las 24 horas en los retos, ¿no? 24 horas y había uno de estar 24 horas dentro de una alberca y mi hija de 5 años creía que efectivamente las niñas que hacían esos videos permanecían 24 horas dentro de esas superficies o encerradas o tal. Y yo le trataba de explicar, bueno, entonces, ¿cómo comen? ¿Cómo no les da frío? ¿Cómo sobreviven? Tal. Y ellas lo creen. O sea, sí hay que estar acompañándolas porque ven demasiadas cosas y que las tienen que digerir y procesar a su corta edad muchas veces. Claro, sí es cierto. Y fíjate qué importante, ¿no? Tú que tienes Digo, hijas ejemplos chiquitos, para sí, que veamos que es para cotidianos. todos, ¿no? Desde los chiquitos y nosotros como adultos, cómo acompañarlos en ese Claro, proceso. Claro, sí, importantísimo. Oigan, quiero que me acompañen a ver el siguiente material. Es, bueno, ¿qué pasa en las redes sociales? Vamos a ver. Gracias Internet, gracias Facebook, mil gracias YouTube y Twitter por existir. Ay, ¿qué haríamos sin ustedes, San Google y Santa Wikipedia? Que nos ayudan a responder todas nuestras dudas a la primera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso escuchamos bien? La realidad es que algunas personas no cuestionan nada de lo que aparece en Internet o algún otro medio de comunicación y lo dan por cierto. Se convierten en lo que en el lenguaje común y corriente llamamos individuos manipulables. Y una de las consecuencias de no cuestionar ni pensar de forma crítica es que hoy en día hay miles de niñas, niños, adolescentes y adultos que consumen noticias falsas o fake news, las cuales nos han llevado a creer, por ejemplo, en el resurgimiento de movimientos supremacistas raciales e incluso han llevado a que enfermedades erradicadas años atrás vuelvan a surgir. Pensar de forma crítica nos ayuda a mantener nuestra curiosidad por el mundo, pero lo más importante es que nos hace hombres y mujeres autónomos, con un criterio propio que nos permite saber qué hacer y en qué creer. Reflexionemos y fomentemos la discusión y el diálogo. Ayudemos a que nuestros hijos contrasten información para que propongan soluciones. Procuremos que no se queden con lo primero que encuentren en las redes sociales e incluso con lo que nosotros les digamos. En una palabra, hagamos que tengan un pensamiento crítico. ¿Aceptas el reto? Si bien nosotros acabamos de poner esta cápsula porque creemos que en este momento es muy importante como ejemplo todo lo que está pasando gracias al Internet y a las redes sociales y a toda la información, nosotros en Diálogos creemos que el pensamiento crítico puede ir mucho más allá. Porque también nos hemos dado cuenta en el transcurso de estos años de investigación que hemos hecho aquí, que fuera de las redes sociales y tal, de repente los niños tampoco critican o los jovencitos tampoco critican lo que un adulto les dice, lo que su compañero les dice, a veces lo que un maestro les dice. Y sobre todo porque creemos que no lo hemos fomentado nosotros, o sea, como que es cállate y escucha, ¿no? Y no cuestiones. Entonces creemos que también es importante como partir de ahí, ¿por qué sería interesante? ¿Para qué nos serviría como familia, como sociedad, que nuestros niños tuvieran un pensamiento crítico, Lourdes? Yo creo que es muy importante recordar que antes que pensamiento crítico tal cual, tenemos que fomentar y pensar en la posibilidad del pensamiento en sí mismo. El pensamiento requiere de educación. Pensamiento tiene que ver con la posibilidad reflexiva para comprender el mundo, no solamente externo, sino también el mundo interno, del cual con frecuencia nos olvidamos. Entonces, este pensamiento implica dar sentido, tener ideas y representaciones del mundo en el cual habitamos. Si nosotros no damos sentido, entonces nos angustiamos mucho. De por sí, la angustia es un afecto desagradable, pero característico de todo humano. No hay manera de liberarnos de él y tampoco todo es malo en la angustia. Pero sigamos con el asunto de dar sentido. Desde el principio de la vida, las figuras primarias, empecemos por la madre, ayuda al niño a generar pensamiento.
Una de las características necesarias es bajar los enormes montos de agresividad para poder pensar. De otra manera, no pienso, solo actúo y me voy impulsivamente a la acción. Entonces, nosotros no tendríamos que tener tantas acciones destructivas, y veamos cómo tenemos el mundo, sino más bien acciones que tengan un fin. Y para eso necesito pensamiento. Antes que nada es eso. La madre ayuda a generar el pensamiento. Una vez que yo tengo la posibilidad de pensar ideas y todo, tendré la posibilidad de tener un pensamiento crítico. Para esto necesito educación, necesito conocimiento o información, porque ¿de qué manera voy a discutir si tengo dos características? Poca información, no sé nada del asunto, pero además altos niveles de prejuicios. Entonces, ¿cómo hago para discutir algo más con razón y sin tanta víscera si tengo prejuicios al respecto y poca información? Vamos a ver, ¿no?, qué opinan también los demás. Claro. A ver, Vico. Creo que has dado con la clave de arranque, ¿no? La clave de arranque es el pensar y, de hecho, lo mejor es intentar definir siempre qué es el pensamiento crítico. Ya hemos dado el primer paso, que es el pensamiento, y sobre el pensamiento crítico hay muchísimas corrientes filosóficas. Aristóteles podríamos decir que es el primer pensador crítico, después tendríamos a Descartes con su duda metódica, tendríamos a Kant con su crítica, pero para llevarlo al suelo, para que todos lo entendamos, podríamos decir que hay varias corrientes de pensamiento crítico muy sencillas de explicar. La primera, que creo que es la que vamos a estar trabajando hoy aquí, es aquella que posibilita que el individuo no se someta a la presión de grupo, a la presión social. Esa es muy importante. La segunda sería una definición estructuralista, tener una arquitectura mental de pensamiento tal que metamos la información que metamos, la conclusión tenga cierto criterio de veracidad. O sea, necesita de una madurez del pensamiento. Luego tenemos que tener el primer paso hecho para llegar al segundo. Y la tercera, encaminada a lo que tú dices, es una definición muy nueva de un filósofo cordobés, compañero, amigo, José Carlos Ruiz, que dice que el pensamiento crítico es la capacidad de entender al otro con sus circunstancias en relación a mí con mis propias circunstancias. O sea, no dejarse llevar, tener esa capacidad de pensamiento y ponerte en el lugar del otro y de todos sus problemas. O sea, habla de la empatía. Fundamentalmente. Y eso, Vico, madurez, algo ¿no?, muy importante que iba a decir también en esta introducción, el discernimiento. Claro. Y el discernimiento tampoco es fácil, lleva su tiempo, claro, como para poder ir viendo qué es lo que, en todo caso, dejemos ahorita el asunto del bien y el mal, lo que me puede convenir o no convenir en la vida. Oigan, fíjense, y los dos están hablando me encanta escucharlos y me parece maravilloso, pero hablemos de los niños, Hugo. O sea, ¿qué capacidad tendría un niño para hacer una crítica como la que estamos escuchando ahorita? De entrada es interesante lo que postulan sobre el pensamiento, pero no hay que olvidar que el pensamiento emerge como una función del sistema nervioso central. Es decir, tenemos un entramado que nos permite adquirir información del medio, estemos o no en una etapa lingüística, es decir, el producto va a empezar a tener información, lo cual lo lleva al pensamiento. Y esto posteriormente lo confundimos con la aparición del lenguaje. Creemos que el pensamiento y el lenguaje van de la mano. No es cierto, ¿no? La cuestión lingüística es posterior a la aparición del pensamiento. Esto significa que los infantes de entrada están adquiriendo información. Y otra cosa que nos está yendo de lado es que la adquisición de información no te da per se pensamiento crítico. Lo que te da el pensamiento crítico es el tipo de información y que siga las reglas y leyes naturales. Ese es un punto súper importante. No podemos pensar, si alguien me dice tengo un dragón en mi garage, yo no puedo entrar a decir que no, pero tampoco puedo decir que sí. Tendría que preguntar si sigue o no las leyes naturales. Y eso es lo que tenemos que hacer con los niños. Los niños de entrada nos van a decir que sí, de facto, porque tienen una curiosidad natural. Pero la curiosidad natural, ojo, no es científica ni es crítica. La curiosidad natural solamente te dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si tú al niño le dices porque lo digo yo, porque soy tu padre, se calla y dice acepto esa verdad. Entonces, eso no es pensamiento crítico. Sin embargo, hay que aprovechar esta capacidad que tienen los niños del por qué para ir entonces llevándola. A ver, pregúntate cuál es la causa, hacia dónde vas, qué es lo que significa y hacia dónde te lleva, y lo empezamos a construir. Los niños, hay una metáfora que no me gusta, que dicen, los niños son como esponja, pero cuando estás hablando algo malo, te dicen, no entiende. No, perdón. Si un niño es esponja, absorbe agua limpia y agua sucia. Entonces habrá que tener cuidado en que dejamos que absorban. Claro, pero algo que es bien importante también entender es, bueno, ¿en qué momento empieza a suceder esto? Porque esto que tú reflejas de el por qué, los que somos papás y mamás, sabemos que es desde los 2 o 3 años, ¿no? Empiezan a decir, ¿pero por qué? Pero porque llega un momento en el que te desesperas y hasta dices, ¿por qué lo digo yo? Ya no tengo más respuestas, ¿no? Y entonces no
lo cortamos desde muy pequeñitos. Nosotros no sabemos acercarnos a él. La cultura no nos ha dicho que justo eso tenemos que frenar. Bueno, ya se dijo aquí que una de las características del cerebro humano es quererle dar sentido a las cosas. Los niños nacen con esta capacidad de absorber información, de estar preguntándose los porqués, y eso es estar tratando de darle sentido, pero todavía no tienen ese discernimiento que les permite distinguir una explicación racional, lógica, plausible de un cuento de hadas. Los niños, hasta cierta edad, pues básicamente crean lo que les dicen sus figuras de autoridad. Si el papá les dice, vino el hada de los dientes, bueno, aquí es el ratoncito, ¿no? Lo creen. Entonces, el pensamiento crítico, que en realidad es pensamiento racional, ¿no? Tiene dos componentes: el pensamiento racional basado en la lógica y basado en la evidencia, que es la otra parte, el aprender a buscar evidencia confiable para sustentar las conclusiones a las que llegues. Es algo que se va construyendo, que se va aprendiendo. Los niños no nacen necesariamente con él, sino que lo tienen que ir adquiriendo, practicando y valorando. Entonces, eso es lo que hay que fomentar, sobre todo en los niños, que a partir de esas capacidades que tienen, vayan adquiriendo las herramientas para discernir y buscar las explicaciones que sí tengan sustento en la evidencia, que sí tengan una explicación Oye, este racional. ejemplo que acabas de poner me recordó a alguien que conocí hace muchos años, que llega y le pregunta, oye, ¿es cierto que el ratón Miguelito es mi papá? ¿No? Y entonces la mamá dice, pues ya es momento, y le dice, sí, mi amor. ¿Y qué hace con los dientes de todos los niños del mundo? ¿No? Pero, o sea, no, sí, porque ¿cómo? Pensamiento lógico, pero claro. sigue Claro. pensando, exacto, sigue Sí. ideando y buscando Ideando. respuestas. Sí, Claro, pero ahí me parece que ese es pensamiento. La fantasía es un tipo de pensamiento. Lo que pasa es que siempre se piensa que el pensamiento tiene que ser racional, lógico, concluyente y se acabó. Y no, hay un mundo de la irracionalidad, tiene que ver con lo inconsciente, tiene que ver, claro está, con el psicoanálisis, y si en realidad a veces queremos negar la irracionalidad, pero yo tengo, igual que todas las personas que están aquí, fantasías, y la fantasía es un guión imaginario, y la fantasía es un tipo de pensamiento que sí influye sobre mi vida y que es enormemente importante porque me ayuda a lidiar con la realidad. Entonces yo puedo estar cansada, trabajando y todo, pero me voy un ratito de la realidad en mi fantasía, decir, pero ya me voy de vacaciones, pero voy a estar, y entonces puedo postergar la satisfacción. Por Entonces, ejemplo, si podemos- ahora tuviera hambre, digo, al ratito voy a desayunar y hasta me imagino que es un Entonces, guión imaginario. no tendríamos por qué quitarles esa parte a los No niños. tendríamos por qué quitarles esa parte, y de hecho, este ratón que va por los dientes sí existe. Sí existe porque lo puedo pensar. Existen los dragones y existe todo esto. Existen, y hasta Spielberg se hizo rico de dragones y de estos animales mitológicos que de alguna manera, si lo pienso, existe. Claro. Bueno, es Existen, como mi Dios, ¿no? pensamiento es Si ahora lo pienso, existe. son los unicornios. No, pero- Tendríamos que, A ver. digamos, entiendo que es complejo por el asunto de que estamos del lado irracional y no solo de lo cerebral, sino de lo mental. Pero a ver, a ver. perdón, es que creo que una de las cosas a la que nos enfrentamos es a que tenemos la creencia que tenemos que quitar esa parte, ¿no? Para entonces tener el pensamiento crítico. O que les tenemos que quitar esa parte a los jóvenes y a los niños para que entonces se conviertan en O adultos. Creo que imponerles una tenemos. creencia. A ver, ahí Déjenme hay nada una más cosa- darles el ejemplo, Hugo, para que lo tomes y nos ayuden. Oscar dice aquí, conozco un joven de 17 años que discute con sus padres por la cuestión de la religión católica. No le gustan estas prácticas, lo han llevado incluso al psicólogo de su conveniencia para que no critique. ¿Cómo aconsejan esto para el joven y para los padres? ¿No? Ahí se le está imponiendo pensar y hacer. Sí, claro. A ver. O sea, primero, el pensamiento no tiene que ver con una cuestión buena o mala, no tiene que ver con esta cuestión. Y las representaciones internas, en términos de fantasía, son fundamentales para el desarrollo correcto del pensamiento en una persona. ¿Eso qué significa? Los niños, cuando están construyendo su sistema nervioso central y su forma de pensamiento, vamos a encontrar que aparecen las formas que les permiten ellos tener una correcta adaptación al medio, dentro de los cuales la fantasía les permite no solamente adquirir información, sino argumentar, Y construir, permitirse claro, construir. Y de construir. hecho, por eso es que si ustedes se fijan, muchos
aquellos niños que están en condiciones de aislamiento generan amigos imaginarios. Como una estrategia sana, saludable del sistema nervioso central. Entonces, lo primero, la cuestión irracional no tiene que ver con algo malo ni negativo, tampoco el que tengan fantasías. Eso es totalmente absurdo pensarlo de esta manera. De hecho, forman parte de cómo funciona el sistema nervioso central para integrar la información y poderlo coordinar. De hecho, lo que nos platicaba la compañera hace ratito, son fugas disociativas. Las fugas disociativas las tenemos todo el tiempo, cuando estamos bajo estrés, cuando tenemos estrés postraumático. Es decir, que de repente nuestro sistema se vaya, nos permite aislarnos, nos permite mantener niveles de estrés, niveles de cortisol a la baja, y esto nos genera sensaciones de bienestar y nos permite tener salud mental. De hecho, O sea, eso es un como un problema mecanismo de defensa. Claro, totalmente. La disociación viene siendo Claro, un pero factor siempre de que seamos protección. conscientes de que eso es una fantasía. O sea, ¿qué diría Ortega y Gasset? Diría, yo soy yo en mis circunstancias. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, no sabemos la letra pequeña. Si no la salvo a ella, si no salvo las circunstancias, no me salvo yo. ¿Y qué es lo que salva las circunstancias? Diría Ortega, el carácter. El carácter, o sea, tener esa conciencia de estoy utilizando esto como un medio de evasión, como podrían ser los románticos alemanes, estoy utilizando esto como un medio de huida, eso es diferente. Que eso es delirio y eso es psicosis. Exactamente. Distinta fantasía. Exactamente. Entonces, la fantasía es necesaria para todo el proyecto de construcción. El problema es lo que le pasa a este chico. Verás, este chico que tiene un problema que sus padres quieren a fuerza meterle a calzador unas ideas que tienen ellos, es fruto de un modelo de educación en el que el padre intenta que su hijo siempre se parezca a él y que piense como él y adopte las posturas que él tiene. Ahora, Vico, yo creo que eso sería como una generalidad. Entonces, Sí, o sea, como que claro. eso es algo que seguramente lo vamos a escuchar mucho, ¿no? Todos estos papás que dicen, es que no quiero que se salga, ¿no? Sí. O sea, de repente tener un hijo crítico que nos confronte no nos gusta. Pero eso O es sea, un problema de madurez del padre. Claro, el supongo, problema no es Eso es un Hijo. problema de madurez del Ajá. padre. O sea, verás, si yo le digo a mi niño que existe el ratón de los dientes, está muy bien, tiene 4 o 5 años y está maravilloso. El problema es que dentro de ese paquete y en ese periodo de edad me creo el ratoncito, me creo Papá Noel o Santa Claus, me creo a Dios y me creo a los dragones de Claro. Juego de Tronos. A partir de cierta edad empiezan a caerse cosas. Los padres ya no quieren hacer regalos, se cae Santa Claus. No hay dientes de leche, ya son los dientes definitivos, desaparece el ratón. Pero si el padre cree en Dios, ya Dios no desaparece, sigue, además está reforzado por la cultura de los padres, ¿no? Si ahora resulta que hemos sido sus buenos padres, le hemos dado una buena educación, el niño ha aprendido y le da por qué agarrar un libro de Nietzsche, de repente dice, Dios ha muerto, papá, yo esto, ¡ay, no, Dios mío, no! El niño está pensando solo. Bueno, pues hay un momento en el que Está el padre... pensando solo y aparte está pensando diferente a mí. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, esto, ¿cómo lo enfrentarían los papás, Lourdes? Claro Porque que- bajándolo como a la práctica de lo que estamos, Sí. ¿no? De Sí. ya lo cotidiano. O sea, ¿cómo le hacen los papás? Porque nosotros lo que queremos es justo un niño que me cuestione así. Exacto. Pero, sin embargo, cuando lo hacen a nivel de familia, tú lo sabes muy bien, hay los choques, ¿no? Hay los regaños, hay los castigos, hay Sobre no todo, se vale. y tal como lo dices, en el asunto de Dios las cosas cambian completamente. Claro. Los padres se ponen muy ansiosos con este tipo de circunstancias. Ahora, un pequeño, un jovencito de 14, 15 años, aún no tiene, no tiene la suficiente información, ni experiencia, ni madurez como para decidir por un lado o por el otro. Ahí está la guía de los padres. Pero unos padres impositivos lo que crean es aversión contra las ideas que el hijo está cuestionando. Entonces, el hijo lo que va a hacer es aferrarse y volverse fanático de Nietzsche, Claro, en vez rebelde. de lograr Claro. tratar de decir, bueno, ¿y por qué estás creyendo esto o qué te parece mal de lo que yo te he enseñado? También tenemos que entender que durante 10 años los jóvenes van a tener una rebelión con los padres y van a querer todo lo que los padres no quieren. Entonces, si el padre es médico y el hijo iba a ser médico, ahora quiere ser todo lo contrario. Es una etapa. Después va a darse cuenta y va a integrar que no es tan malo ser lo que el padre es, que hay cosas que valen la pena del padre, hay cosas propias y hace su propia personalidad y su propia integración. Ahí fíjese que ahí cabe la pena es apuntalar siempre. Pues, primero, no hay que confundir la fantasía y volverla algo malo, porque ¿dónde estaría la ciencia sin la fantasía? Un ejemplo muy claro, Santiago Ramón y Cajal, lo que hace él sin microscopio, sin nada, se imagina cómo se conectan las neuronas y genera la teoría de la neurona, lo cual dio 100 años de estudio y un premio Nobel, ¿no? Entonces, primero quisiera yo que
entendiéramos esto. La fantasía no es algo que tengamos que negar, acompaña el arte, acompaña la ciencia, y la ciencia es un arte. Entonces quisiera yo... Y a la primero- filosofía, y la ¿eh? filosofía, Oye, a mí claro. me Nos gustaría- salimos de ahí, todos salimos de ahí. A la ver, filosofía. Hugo, me gustaría que, es muy importante lo que acabas de decir, para la tranquilidad de los papás. Me gustaría que les dieras ejemplos. Ahorita acabas de poner uno, pero ¿qué otros ejemplos se conocen que se han convertido en realidades? Claro, todos los ¿Cuál? días, A todos ver, los días, todos los cuéntanos. días. Toda la ciencia, Toda la por ejemplo, creatividad. tenemos uno La- que en me la gusta ciencia, muchísimo, ajá. que se volvió política pública y que es el sodio, ¿no? Tenemos el sodio como un gran mal de la humanidad y entonces se encuentra que el sodio lo que hace es forza a las células a sacar agua y esta agua empieza a tener efectos a nivel renal, a nivel periférico. Entonces la ciencia, ¿sabes qué? Esto está mal y entonces generaron estudios con animales, con puercos, con ratas, con ratones y lo que se encontró es que puede traer falla renal, puede traer la acumulación de cálculos. Se llevó a los senados, se explicó de la manera más linda posible y lo que tenemos es una política pública. Actualmente en México, en los restaurantes, no hay sal. Tú tienes que pedir la sal. ¿Y por qué no hay sal? Emanado de la ciencia, porque alguien dijo, es que esto está mal, se la quitó, se Ahora, Lo cual empezó, vale las esto que taquerías. dices que es bien importante, porque de repente los niños nos llegan, y los jóvenes sobre todo, nos llegan con estas ideas que parecerían fantasía y que de repente se puede convertir claro en que no, realidad. O sea, claro, esto que nos claro estás que no. diciendo de que alguien dijo la sal es mala, empezó como una idea. Claro, nada más. empezó como una Empezó idea. como un pensamiento. Claro, y Lo que para pasa que es que lo sepan los malo papás. no es la fantasía. No, no O sea, es la nadie, fantasía. nadie aquí está descalificando la fantasía, pero Claro. el tema es el pensamiento crítico. Y hay un momento en que la fantasía no es lo adecuado si lo que está tratando es de resolver un problema real. O sea, si tú tienes un problema en el mundo real y lo quieres resolver nada más a través de la fantasía te puede servir como la semilla de una creatividad, pero para resolver problemas la herramienta es el pensamiento crítico. Ajá. Ahorita estamos Que en la enfrentando... práctica, por ejemplo, en esto que nos están diciendo del sodio, para que también entendamos todos los papás, ¿cómo se convertiría en pensamiento crítico? O sea, Pues, primero es fantasía, tienes después... una fantasía que es una hipótesis. Es una y hipótesis, la tienes claro, que someter a totalmente. prueba. Y la manera de someterla a prueba es pensamiento racional, evidencia, y ver si la evidencia corresponde con la hipótesis y en ese Ok, caso... te estás pues, refiriendo, por confirmarla. ejemplo, a hacer experimentos, Sí, a acercarte, a Cuestionar. observar, a ir a preguntarles a otras personas, A contrastar a con contrastar, a escuchar si sí o si no. A eso te refieres, para que Exactamente. A la discusión, porque decíamos al principio, la gente cree que pensamiento crítico quiere decir criticar. No, quiere decir discutir, quiere decir someter a prueba, preguntarle a los otros si les suena lógico lo que nosotros estamos pensando, porque también es muy fácil engañarse, autoengañarse, ¿no? Acabo de leer un texto de Óscar de la Borbolla que su conclusión acerca del pensamiento crítico es que todos nos pudiéramos preguntar, ¿será? ¿No? ¿Será cierto? ¿Será falso? Esa es como la semilla que hay que inculcar en esos casos en que se trata de resolver un problema real, ¿no? Si se trata de imaginar, de disfrutar, de fantasear, de hacer arte, por supuesto que no es la herramienta del pensamiento crítico, ¿no? Es más bien la fantasía, la creatividad. Claro. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando del pensamiento crítico. No quiero criticar a la gente, pero pues ahora sí hay que ser más abiertos. Hay ocasiones que se quedan con resentimientos y es más importante que digan lo que sienten. Porque tienen derecho propio de poder discernir y saber cómo malinterpretar o interpretar las buenas costumbres. Ah, sí, que primero ella analice bien lo que debe de ser y ya posteriormente ya tome la decisión adecuada. Bueno, ya estamos de regreso y como pudieron ver, algunos papás se confunden y creen que tiene que ver con ser educado. Entonces, bueno, sí, tengo que enseñarle a mi hijo a que no sea criticón, ¿no? Justo nos dice eso en Twitter aquí, Minoru. Una cosa es ser críticos relacionado con crisis y otra es ser criticones. Y lo pone entre comillas, pone pedantes. Y luego también nos preguntan, gracias por el tema, ¿a qué edad y cómo enseñarle pensamiento crítico a un niño? Hay un momento en que el niño pequeño reta a sus padres al inculcarles este tipo de pensamiento. Se pregunta si también es una parte de la naturaleza, ¿no? De todos, que en algún momento lo vamos a hacer, esto de criticar o cuestionar. Y también otro tuit nos dice, Jacqueline, me identifiqué con el joven al que llegan al psicólogo para que acepte la religión. Desde niña cuestioné lo que tenía que creer o pensar. Dentro de una familia católica y una comunidad muy católica, yo era la niña rara y eso era muy difícil. Bueno, el grupo LGBT, por Dios,
También es otra de las cosas que, bueno, ¿no? Hay que cuestionar, de manera negativa, ¿no? Claro. Todo el tiempo. En fin, pero a ver, Vico, querías empezar dándonos un dato. Pues mira, realmente cuando hablamos de crítica y criticar, siempre estamos en un doble juego, porque es lo que todo el mundo cree que es criticar, que eso se hace en la verdulería, en el mercado, y otra cosa es el pensamiento crítico, el pensamiento que se cuestiona constantemente. Y también tenemos una parte también muy prejuiciosa y creemos que a mayor formación, mayor capacidad de crítica. Y eso no es del todo correcto. O sea, no tenemos que pensar que somos contenedores que metemos información y por arte de vivir lo que el pensamiento crítico aflora. Decían algunos filósofos que todos en potencias tenemos la capacidad de pensar de manera crítica, pero eso hay que actualizarlo. Y de hecho ahora mismo, y creo que es un tema que tenemos que sacar, estamos en un momento de crisis profunda del pensamiento crítico. Tenemos una de las generaciones, los famosos millennials, con la capacidad formativa más alta de la historia de la humanidad y sin embargo con las capacidades críticas más bajas. Resulta que hace poco tiempo, en el año 2015, la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Académico sacó unos datos terribles. Decía, el 89% de los jóvenes millennials, de nuestros jóvenes a los que damos clases en la universidad y en la preparatoria, el 89% cree que es muy hábil a la hora de encontrar información veraz en Internet, pero solo el 2% es capaz de encontrar esa información. Significa que tenemos un 98% de población juvenil, y esto solo se hizo en países desarrollados, un 98% fácilmente engañables y manipulables. Pero esto es una herencia también de lo que se estudia en casa o de lo que se enseña en casa. Si estos jóvenes son fácilmente engañables y manipulables, sus padres también. Cuidado, sus padres también, porque no se ha potenciado esa duda sobre las cosas, esa posibilidad de cambio. Decíamos aquí, off the record, la ciencia constantemente se contradice, se cuestiona. Aristóteles pensaba una cosa, después salió Newton y lo cambió, después salió Einstein y lo cambió, la física cuántica lo cambió. Y sin embargo, nos movemos a la hora de hablar con los niños de manera dogmática, sin posibilidad de entrar en un diálogo, sin posibilidad de decir, a lo mejor, haz esto, pero a lo mejor eso no está bien, a lo mejor mañana tienes que cambiarlo. Cuando llamamos y pedimos la atención de un niño, estamos haciendo algo magnífico. Si yo te pido la atención, tú me vas a prestar la atención, pero yo te la tengo que devolver porque es un préstamo, ¿verdad? Si yo te la devuelvo, te la tengo que enriquecer. No basta que te diga, créete esto y punto. A ver, Hugo, querías... Perdón, ahorita te doy la palabra. Ahí me parece una cuestión súper importante retomar esta parte, porque el que el papá no sepa algo sobre la información te da una cuestión de humildad. Es decir, yo puedo construir el pensamiento crítico junto con mis hijos en el punto en el cual, al yo no saber, lo que estoy aceptando es que en este momento no tengo la información. Y si lo sé, tampoco significa que sea la información última. La tengo que ir, al igual que la historia de la ciencia nos ha enseñado, a actualizarla momento a momento. Y nos da a nosotros, los padres, una herramienta importante, el poder equivocarnos. El error forma parte fundamental de la ciencia matemática. Y entonces podemos decir, me equivoqué, lo corrijo y voy adelante, Hijo, esta es la información, me equivoqué, lo vuelvo a corregir. Y esto nos permite construir críticamente con nuestros productos, con nuestros hijos, su propio pensamiento, en aras de poder hacerlo y salir del dogma. Un dogma te va a decir categóricamente no. ¿Crees en esto? ¿No lo crees? Ni modo. Y esto se permite dar una verdad por siempre, una verdad que no es cambiable, una verdad inmutable, mientras que la ciencia es perfectible y cambiable. Y esto es lo que tenemos que hacer con los niños. Importante, Lourdes. Yo diría dos cosas que me parecen muy importantes. En primer lugar, no importa cuántos doctorados tengamos a la hora de ser padres. Porque hay que escuela para padres, que esto, aquello, son intentos de ayudarle al otro, a darle una guía o lo que sea, pero no hay una forma de ser un buen padre. Por lo tanto, ignoramos un montón de cosas y simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es investigar, tal vez con los mismos hijos, buscar una información más fidedigna o que vaya más con nuestra manera de pensar como familia o lo que fuere. La otra es la educación en la escuela. La educación en la escuela definitivamente tiene que dejar de ser de memoria y tiene que pasar a ser una educación en la que el alumno pueda pensar y pueda decir lo que considera sin que el alumno, sin que el maestro lo sienta como un ataque. Lo que ocurre es que, diríamos en psicoanálisis, siento herido el narcisismo si en un momento dado el alumno dice algo o aporta algo que yo no sabía. Y la verdad tengo que tener humildad
para reconocer que no todo lo sé y que hay cosas que inclusive un joven puede saber mejor que yo, seguramente, por ejemplo, manejar la computadora. Eso es un hecho. Entonces, por lo menos en mi caso. Entonces, tendríamos que permitir más el cuestionamiento. Si los padres se aferran a que lo que dicen es la verdad, sobre todo con los adolescentes, van a hacer de sus hijos, creo, o por lo menos en algunos de sus hijos, fanáticos de lo contrario a lo que los padres piensan. Si acordamos, si los hacemos pensar a los jóvenes digamos, lo que están pensando, si los hacemos dudar de lo que están pensando y también los dejamos cuestionar lo que nosotros hemos creído tradicionalmente, tal vez logremos otra cosa, claro. Tal vez puedan pensar nuevamente lo que creían una verdad, pero impositivamente no vamos a lograr, creo, absolutamente nada. A ver, yo lo que quisiera decir es que estamos viviendo una crisis como humanidad que nunca antes habíamos vivido, en gran parte debido a que surgió algo que jamás había existido en la historia de la humanidad, que es Internet y las redes sociales. Nunca habíamos tenido la posibilidad de comunicarnos de manera tan amplia, instantánea, gratuita, con cualquier parte del mundo. Y en un principio se pensó que esto iba a enriquecer la cultura, que todo el conocimiento iba a estar disponible. Lo que no se previó es que también la desinformación iba a estar disponible y al alcance de todos. Y lo que ha ido pasando es precisamente eso, que las fake news, ¿no? la desinformación, las teorías de conspiración, las mentiras o las simples fantasías sin fundamento que a veces no tienen ninguna importancia. Yo no sé qué malo tiene que la gente crea que la Tierra es plana, aparte de quedar como tontos, pero el que la gente crea que las vacunas pueden dañar la salud o que el calentamiento global es una conspiración inventada, como acaba de decir una actriz, Patricia Navidad o algo así, no sé si es cantante o qué, eso sí daña, porque los padres dejan de vacunar a sus hijos y empiezan a surgir epidemias Porque es que fíjate sarampión. que ahí hay dos cosas que creo que se unen. Una es, yo sí recuerdo que cuando empezó todo esto de Internet, sí nuestros papás nos decían, oye, no me saques todo de ahí, ¿no? O sea, la información no solo viene de ahí. Y me recuerdo que en la escuela te decían, si lo sacas de copy-paste, o sea, si lo copias de Internet, no es válido y te pongo ceros. Ahora ya no, ahora es, si viene de ahí está bien. Entonces eso ha cambiado. Y dos, el poder de las personas de la televisión, ¿no? Claro. Bueno, antes se hablaba mucho de la televisión. Sí, ahora el poder de los medios, ¿no? Sí. Entonces, el poder que tienen los medios de comunicación y cómo esas dos cosas conjugadas, pues de repente es una verdad absoluta. Claro. Ya no lo cuestiono, lo está diciendo alguien que sale en la pantalla o en algún medio. Por eso medio. es tan urgente ahorita el pensamiento crítico, para aprender a manejar esa avalancha de información. Dos cosas, o sea, súper importantes que el compañero. El papel del profesor actualmente no es dar conocimiento, ese era un papel antiguo, ¿no? Donde el profesor era como una biblioteca andante, porque ahora los alumnos ya lo son y en su celular, cualquier cosa que digas en un segundo te están googleando, no, profesor, no es cierto. Exacto. Entonces, pero el papel del profesor es guiar ese conocimiento y llevarlos hacia el pensamiento crítico. Retomo un poquito los antivacunas porque me parece increíblemente alarmante que esto suceda. Fue un artículo del 94 donde decía que se vinculaba con el autismo. Enseño farmacología en la universidad y ese artículo se detractó. Y entonces las personas jamás se han tomado la idea de volver del médico. Claro, se quitó la licencia del médico y actualmente sabemos que gracias a las vacunas estuvieron a punto de desaparecer el sarampión, la viruela y la polio. Y gracias al movimiento antivacunas han regresado las tres. Eso es tenemos problemas. decirlo. Inclusive en Nueva York, actualmente a la población judía se le ha obligado, bajo pena de multa, si no vacunan a sus hijos. En ese nivel estamos. Entonces, sumamente preocupante. Que una persona con su cuestión pues porque estas personas que tienen influencia sobre los demás dan argumentos que parecen sólidos y como no tenemos pensamiento crítico, nos lo creemos de manera natural. De decir, ¿no? El cerebro busca darle sentido a las cosas, acepta cualquier explicación, o sea, la que te dé sentido. Entonces, la idea de los antivacunas le da sentido a muchas cosas. Si no tienes la formación y la información previa, porque yo no creo que la educación ahora nada más sea saber buscar, también hay cierta núcleo de información básica que si no lo tienes, estás vulnerable a creer cualquier cosa porque todo te parece igual de probable. Sí. Entonces, si la gente no sabía que las vacunas son seguras, que han tenido todos estos beneficios a lo largo de la historia de la humanidad desde que se introdujeron, puede creer esto porque tiene sentido. La teoría no es totalmente incoherente. Entonces, ahora sí que la vacuna contra ese tipo de creencias erróneas
es precisamente una base de información y pensamiento crítico. A ver, vamos a es que pensarlo tú a dijiste nivel... ahorita algo muy importante. ¿Por qué sucedió eso? Y yo he estado insistiendo un tanto en el asunto del fanatismo. Sí. Hay que tener cuidado con estos fanatismos, con estas verdades absolutas. Y sí, efectivamente, me tengo que preguntar, no importa qué artista lo diga, que además de todo uno tendría que preguntarse, pero es artista o actriz o lo que haya sido, es científica, ha estudiado ¿Qué sabe esto, de esto? o qué sabe de ese asunto. Me tengo que preguntar Sí. qué sabe de ese asunto. Ahora, hay una diferencia entre tener información, que me la da el Google, el no sé qué, toda la cosa, y tener conocimiento. Sí hay una diferencia entre el alumno y el profesor y tiene que seguirla viendo para poder dejar algo, Y entre el porque una experto. cosa es tener la La información, experiencia. nada más el dato duro, y luego yo siempre digo, puedes responder a 3 o 4 preguntas del tema que estás tocando. Si no las puedes responder, no tienes conocimiento, tienes información. Estamos en la época de la información, no necesariamente del conocimiento. Y por eso hay que cuestionarse y es algo muy importante. A ver, ahora, Lourdes, si tenemos posiciones fanáticas, no se puede. Me gustaría, por ejemplo, si lo bajamos a un ejemplo, ¿no? Esto que estás diciendo fundamental. A ver, yo estoy sentada como mamá y estoy frente al televisor y de repente una actriz a la que admiro, en la que creo dice eso y acaba de tener un bebé y no lo va a vacunar y digo, ¡ah! ¿Cómo ella? A ver, explícame a mí, mamá, que te estoy viendo ahorita, ¿qué tendría yo que hacer para revertir eso? O Ir sea, a su médico. ¿a quién acudir? Sí, pero A su por médico. favor, hay que Si decirlo. A quieres, ver, y por ahorita favor. yo te pongo ejemplos Sí, concretos. efectivamente, Sí, tal cual. una, claro que tendría que ir al médico, Ajá. pero lo primero que yo tendría que preguntarle a la señora es, señora, ¿y usted sabe quién es esta persona? La admira, es una buena actriz, es una buena cantante, lo que fuere, pero es una científica. Es más, si es un joven, accedería a sus medios, que es el internet, su teléfono, y le diría, a ver, vamos a ver si esta persona ha estudiado, no ha estudiado, qué ha hecho como para afirmar de manera tan categórica algo que ni los científicos a veces pueden afirmar con tanta verdad. Permíteme que saque, nos gusta mucho a los filósofos, un criterio de autoridad. En su última obra póstuma, Umberto Eco dijo, para mí, una de las grandes verdades del inicio del siglo XXI. Y dijo, Internet se ha vuelto lo que antes eran los bares y las tabernas. Allí cualquier borracho imbécil decía una estupidez y era callado en ese momento. En Internet tiene eco y la gente lo oye y le da pábulo. Verá, yo nunca le pediría a un supremacista blanco la opinión sobre si un negro puede o no puede entrar en la universidad. Claro. Nunca se lo pediría. Claro. Y sin embargo Internet lo legitima. Y Goebbels, el gran mago de la comunicación de Hitler, te decía, una mentira dicha, repetida 1000 veces o 1 millón de veces, es una verdad. Y resulta que Twitter publicó hace unos días una fake news, se retuitea 74% más que una noticia verdadera. Estamos alimentando a los imbéciles. Y eso es un problema tremendo, y sobre todo porque creemos, y ya acabo, creemos que la libertad de expresión es respetar todo lo que los demás digan. No, la libertad de expresión no es eso. Ahorita quiero que nos digas eso, porque la pregunta sería, ¿se vale censurar? Ahorita se lo digo, pero a ver, Sandy, por favor, porque las redes están todos llenando de ejemplos y se los quiero compartir. Nos dice, mi hijo de 5 años, a mi hijo le encantan los videos de magia. Muchos de estos están desarrollados con efectos de edición. Mi trabajo como mamá ha sido llevar los más tangibles a la práctica. Muchas veces al comprobarlos no son reales y esto me sirve como argumento para demostrarle que muchas cosas no son verdad y que él no se debe poner en peligro por intentar algunas cosas. Un aplauso a esa madre. Un aplauso a esa madre. Luego otro acá nos deja una maestra un mensaje que dice, yo soy maestra de primaria jubilada y mis alumnos de primaria eran capaces de discutir un libro, una lectura, de inconformarse por escrito, hacían oficios, cartas, quejas, y luego los maestros que seguían al año siguiente no los querían porque sabían demasiado. Qué bueno. ¿no? Los preferían mejor calladitos y obedientes. A mi hijo lo corrieron de una escuela por hacer una carta en contra de algo, imagínate. Pero eso es para sentirse orgulloso, ¿no? O sea, yo me sentiría muy orgulloso. Yo me sentí orgullosa, por le dije, supuesto. yo no te voy a regañar. Nos dice Aiko Rodríguez en Facebook Live, actualmente cualquier medio de comunicación es un arma de 2 filos, también por lo que estaban comentando. Lo único real es lo que podemos constatar y ver con nuestros propios ojos. La mayoría de las cosas que se ven por cualquier medio deberían tomarse más bien como un entretenimiento. Pero también aquí es importante que alguien te diga, como niño, como menor, que eso tiene efectos, que es un programa que lo hace, que no por salir en un programa de YouTube tienes la verdad absoluta, etcétera, ¿no? Y eso ¿quién te lo va a decir? Un guía, un maestro, un padre. Es súper importante lo que están diciendo, pero también cuando sale una persona y te dice, es que a mí me pasó esto, lo primero que tengo que preguntarme, papá o mamá, es, a ver,
una sola persona contra 9,000 millones de veces que no ha sucedido. Exacto. Esa sola persona no representa el fenómeno. Por favor, pongan la atención, papás. No Muy representa el buen fenómeno. Eso lo que significa es, si sale un artista, yo tendría que preguntarme, ella no lo va a vacunar, ¿cuántos de mi comunidad sí lo han hecho? ¿Cuántos de mi sociedad sí lo han hecho? ¿Y cuál es el resultado que hemos tenido? Por ahí se tiene que empezar el pensamiento crítico, por no creer porque una sola persona lo dice. Muchos alumnos dicen, es que Mike Zuckerberg dejó la universidad. Perdón, es uno entre 1,000 millones. Claro. No significa que todos los estudiantes dejen la universidad, Ay, qué porque no importante. todos van a llegar a hacer eso. Y eso es sumamente importante y Claro. tendríamos que tomarlo Sí. de manera natural en ese sentido. Y la otra cosa que también se vuelve muy importante es que tengamos nosotros la capacidad de discernimiento de acuerdo a las reglas naturales que siguen. Es decir, las cosas no suceden mágicamente. Si yo le quito algo y le pongo algo, no por... Cuando yo llevo, un ejemplo muy claro, cuando yo llevo mi coche al mecánico, le digo al mecánico, arréglame mi coche. Si el mecánico me dice, le recero, ¿sabes, María, si no se curó? Perdón, estás en un error. Ese mismo criterio lo que tenemos que tener en nuestra vida cotidiana. ¿Qué realmente estoy haciendo yo para que las cosas cambien? ¿Qué realmente estoy haciendo yo para que tengamos un verdadero cambio de visibilidad y no creernos absolutamente todo lo que tenemos? Adelante. Yo creo que el tema de la autoridad es central, ¿no? Es decir, el niño comienza y la autoridad son sus padres, luego la autoridad es la escuela. Es muy importante lo que los padres le enseñan al niño, es muy importante lo que se enseña en la escuela, por eso la educación pública está en manos del Estado para garantizar que se inculquen ciertos conocimientos básicos. Pero, por ejemplo, en ciencia, ¿cómo funciona esto de la autoridad? Porque ¿a quién le vas a creer? ¿Al científico que te dicen que es parte de una conspiración para engañarte? ¿O al youtuber que dice que él tiene la verdad que te han querido ocultar? Bueno, en ciencia la autoridad... Perdón, y que aparte hoy el youtuber tiene 2 millones de seguidores. O 20 millones. O 20 millones. Y nosotros brincamos con un impacto de 5, que es 5 Exacto. personas nos leyeron, ¿no? Exacto. O sea, ¿Qué pasa en ciencia? La autoridad viene primero de la evidencia, del razonamiento, de la discusión y de la aceptación por parte de una comunidad de expertos que es extremadamente crítica en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que analiza cada detalle de tu investigación para garantizar que esté bien hecha y que es confiable. Eso no quiere decir que luego pueda ser refutada, siempre la ciencia avanza. Pero esa autoridad de la ciencia viene de la aprobación de una comunidad de expertos extremadamente rigurosa. Contra la autoridad de un youtuber que leyó un artículo que a lo mejor ya está refutado y que tiene muchos seguidores, ¿no? Entonces hay que aprender en temas sobre todo de ciencia ese tipo de diferencia, porque muchos de los temas graves tienen que ver con ciencia, las vacunas, los antivacunas, los negacionistas del cambio climático, la gente que dice que no existe el SIDA o que no está causado por un virus. Los creacionistas. Los creacionistas, bueno, los terraplanistas, que a mí me siguen dando risa, pero el que haya gente que crea algo tan absurdo es para echarse a llorar más bien. Entonces, es para preguntarse, echarse a llorar y un poco Claro. preguntarse, o sea, ¿de dónde viene esa creencia? ¿no? pero O sea, la autoridad ¿dónde- de la ciencia no viene de que alguien dice créele porque es científico, viene No. de todo este Oigan, proceso. y regresando un poco al tema de los papás, una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo como padres de familia, y me incluyo, es de repente hacer como estos espacios donde hay discusiones, porque siempre nos da como mucho miedo que la discusión, y creo que muchos están de acuerdo conmigo, que la discusión acabe en un pleito, acabe inclusive en golpes o inclusive en un divorcio. A veces eso pasa, dices, no, es que si nos acabamos peleando, nos acabamos divorciando. Entonces salimos a la calle a preguntar, ¿fomentas la sana discusión en tu familia? Y preguntamos la palabra sana. Pero costó como mucho trabajo entenderlo, porque, o sea, ¿cómo es la sana discusión? es A ver, eso? acompáñenme a verlo, ¿no? Por favor. Creo que sí, no de la mejor manera, pero trato de, uno de mis planteamientos es siempre ser directo. Si no se fomenta esa sana discusión, llegará un momento, en un punto crítico, que habrá peleas y peleas muy fuertes. De repente sí, porque no todos somos perfectos, ¿no? Yo le digo a mi familia que tenemos que platicar lo que no les gusta, lo que sí les gusta, para que estemos todos en acuerdo. Precisamente hoy en día si les habla uno mal o les dice de mal modo las cosas, es peor. Entonces es mejor buscar psicológicamente como bien para que no haya problema. Fíjense, Martín, querías decir algo. Aquí, decían que... Bueno, me parece excelente ese punto, la sana discusión. En las universidades europeas, por ejemplo, se fomenta mucho la cultura del debate. Los estudiantes debaten, los profesores debaten. ¿Qué es debatir? Es discutir dos puntos de vista opuestos
de manera racional, razonablemente educada, aunque a veces se ponen violentos, y al terminar como caballeros. Tengo una amiga que en su familia discuten mucho y dice, pero nuestra regla es nunca tomarlo personal. Lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en nuestra sociedad mexicana, es que las discusiones que estamos teniendo, la polarización, básicamente por temas políticos, está dividiendo familias, pero también hay familias que se han dividido. Yo conozco gente que se ha divorciado por el tema de las vacunas, porque la mamá quiere vacunar y el papá no quiere, y acaban divorciándose. Creo que habría que fomentar esto que dice, ¿no? La discusión sana en el sentido de podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, y no por eso pelearnos, romper y estar dividiendo la sociedad. Ahí creo que es un punto importante que también hay que aclarar. Una discusión cuando empieza a incrementar el nivel en el cual se empieza a ver como mayor agresividad y ataque, es el momento en el cual nosotros de manera natural debemos decir, permíteme un momento, quisiera yo retomarlo un poquito, porque se lastima. Cuando llegamos a una discusión y la argumentación se vuelve violenta, eso hace que las argumentaciones posteriores sean imposibles de generar. Y aquí con los niños se vuelve un factor súper importante. Cuando un niño te argumenta, lo primero que tú tendrías que hacer es intentar en su nivel entender la lógica que te está diciendo, porque eso a veces nos falla. La lógica de los infantes no tiene que ver con la acumulación y la lógica que yo me generé a partir de mi conocimiento. Entonces yo tengo que decir, a ver, ¿qué es lo que me estás diciendo? Ponerle atención y permitirle su argumentación. Si es argumenta, porque además eso no significa darle por su lado a los niños, ni significa tener problemas de crianza, ni significa no enseñarles, significa una guía, pero que sí debería ser firme. Estás equivocado por A, por B y por C. No estás equivocado, felicidades, obtienes esto, ¿me explico? Sí. Y esto te permite de manera sana y de manera continua hacerlo con los niños y debería de ser con los adultos y aceptar el error. Adelante. Yo creo que hay una parte muy importante que tenemos que desarrollar, los psicoanalistas, como nos dedicamos a eso, la tenemos un tanto desarrollada, es escuchar al otro. A veces me pongo frente a alguien a discutir, pero yo no estoy escuchándolo. Estoy ya planeando qué le voy a responder, además voy a tratar de ver si le gano. No se trata de vencer. En todo caso, si quisiera algo sería convencer. Y si no lo logro convencer, tengo que respetar su idea. Hay puntos en donde esto es relativamente fácil, temas, pero hay otros temas en los que es enormemente complicado, porque aquí entraríamos al tema de las convicciones. Yo tengo una convicción, por ejemplo, religiosa o no, pero tengo que saber antes que todo que la mayor parte de la gente, por ejemplo, en el mundo, tiene una religión y que quizá si yo no la tengo, no quiere decir que esté mal, pero sí que difiero y que he pensado otra serie de cosas y ni me tienen que matar por eso, ni yo tengo que creer ignorantes o ilusos a los que tienen la convicción religiosa. Punto. Hay una diferencia. No tenemos que creer que debemos vivir en un mundo homogéneo y uniforme donde todos somos iguales. En realidad tenemos que comprender que hay diferencia. No tengo por qué matar al otro, ni porque es negro, ni porque es hombre, ni mujer, ni amarillo, aunque sé que es lo que está sucediendo porque no soy una ingenua y no sé si esto va a cambiar. Pero lo que sí creo es que si no escuchamos al otro, el mundo de la intolerancia en el que estamos viviendo se recrudecerá aún más. Y aparte, ¿no? lo enseñamos desde la familia. Y exactamente lo que decías, es que tenemos que escuchar al niño. El niño, no es ningún tonto. Y tenemos que tratar de entender qué querrá decir ese pequeño con esto que nos está contando. Por algo lo dice. Y el adolescente también, El ¿no? adolescente, claro está. Porque claro, el adolescente es el que más me confronta, ¿no? Pero ya no lo callas tan fácil. Ese va a decir, pero al niño sí lo puedes callar, le puedes poner un tapón rápidamente y hay que tener cuidado con eso. Bueno, al adolescente también a veces lo callan con amenazas los papás, ¿no? Pero es que volvemos una hora después de empezar el programa a la definición de pensamiento crítico. Lo has dicho tú, lo has dicho tú y lo has dicho tú. O sea, es la capacidad de entender al otro con sus circunstancias en relación a mí con mis circunstancias. Esa es la capacidad. El problema de hoy, o uno de los problemas de hoy que nos diría el amigo Noam Chomsky, es este sentimiento de individualidad absoluta. Una sociedad fundada en un individuo todopoderoso, todo sapiente, omnisciente y que además cree que el mundo gira alrededor de él, porque los terraplanistas no solo creen que es plana, sino que gira alrededor de su propio ombligo, ¿no? Igual que todos estos tipos de pensamientos únicos y acríticos. Y entonces, claro, si creemos que el mundo orbita alrededor de nosotros, la verdad la tenemos nosotros. Y mi niño, ¿cómo va a estar en posesión de la verdad si no es mi verdad? Dice un poema maravilloso, dice, tu verdad no, la verdad, la tuya, guárdatela. O sea, el hecho es hablar, pero lo que hemos visto en el vídeo es
que a la discusión le dan un carácter de especial. Negativo. Sí, y de especial. Sí, yo hay veces que sí discuto. ¿Cómo que hay veces que sí discuto? Nuestra capacidad de pensamiento crítico o de cualquier pensamiento es un pensamiento dialéctico, que parte del diálogo, que parte de enfrentarse a sí mismo. Si no potenciamos el diálogo, vamos a cambiar la palabra discusión. Vamos a ponerlo el título de este programa, el diálogo. Si no potenciamos el diálogo y además en confianza, estamos haciendo el imbécil. O sea, estamos dogmatizando constantemente. Somos el santo desde el púlpito. Niño, haz esto, niño, lo otro. Niño, no te toques, que te vas a quedar ciego. Niño, cree en esto. Y si no crees en esto, te lleva al psicólogo. No, mamá. Al psicólogo hay que llevarlo usted. Claro. Ahora, lo que pasa es que también le tenemos miedo a el enojo. Yo me atrevería a Pero y es entonces, sanísimo. sí, y entonces de repente, no, ya te estás enojando. A ver, ya te estás enojando, ya no puedo discutir sanamente porque ya te estás enojando. Le tenemos miedo a las emociones, Pero por eso además, las he sacado una y otra vez. Ahí en el caso de los adolescentes quisiera yo apuntar que el problema del diálogo con el adolescente es que el adolescente de manera natural por el desarrollo de su cerebro no es capaz de reconocer todas las emociones. Hubo un estudio súper lindo donde se ponían diferentes rostros con emociones y el adolescente decía enojado, enojado, contento, enojado, triste, enojado. Entonces lo que él ve como individuo no corresponde a lo que tú tienes como emoción. Entonces, ¿qué significa? El que tengamos empatía significa aprender qué es lo que el otro podría estar interpretando de mí antes de argumentar, antes de decirle eso está mal. Nos quedamos con eso. Vamos a un corte, en un momentito Exacto. regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos con un tema muy interesante el día de hoy, hablando sobre cómo desarrollar el pensamiento crítico y cómo fomentarlo para niños y adolescentes. Compártanos su opinión y vamos ahora a un segmento que los invitamos a participar todos los martes, en donde les mostramos imágenes de personas que han desaparecido y requerimos mucho de su ayuda y de su apoyo. Si identifica alguna de ellas, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera imagen es la de Shirley Amairani y Ashley Dereki Mendoza Reyes. Ellas se extraviaron en la calle 22 en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la colonia Progreso Nacional de la Ciudad de México. Esto es reciente, el 8 de mayo de 2019. Por favor, si tiene información, comuníquese a esos teléfonos que va a estar viendo constantemente. Seguimos con la foto de Paolo Eduardo Puente Reyes. Se extravió en la hacienda San Rafael, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, el 3 de junio desde el 2017. Nuestra siguiente fotografía es de Aurelio Cruz Hernández, quien se extravió en el municipio de Tepeaca, en Puebla, el 20 de febrero de este año, 2019. Una imagen más es la de Elías Espinosa García. Él se extravió o fue visto por última vez en el mercado sobre ruedas de Sur 8 y Oriente 253 en la colonia agrícola oriental de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Esto el 26 de abril del 2019. La siguiente imagen del día de hoy es la de Alejandra Geraldine Ramírez Carrera, quien se extravió en colonia Hueyotenco, en el municipio de Tecámac del Estado de México. Fue vista por última vez el 13 de mayo de 2019. Siguiente imagen es la de Ian Alcántara Neri, quien se extravió en calle Camelia, esquina con Lerdo, alcaldía Cuauhtémoc de la colonia Guerrero, Hotel Morelia, en la Ciudad de México. Desde el 16 de octubre de 2017 se está buscando este pequeñito. Y seguimos con Carlos Valadez Hernández, quien se extravió, fue visto por última vez en el trayecto de La Paz, Baja California, a Mazatlán, esto en Sinaloa, el 5 de diciembre del año pasado, 2018. Por último, la imagen de Iker Ernesto Martínez Amaro, quien se perdió en la calle Unidad Nacional, esquina con Anillo Periférico, en Canal de Garay, de la unidad habitacional Mirasoles, en la alcaldía Iztapalapa. Muchísimas gracias por su atención y su participación en este segmento y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy con la siguiente información. Necesitamos niños, niñas y adolescentes filósofos. Necesitamos chicas y chicos dispuestos a dialogar sobre los temas que la filosofía ha abordado desde hace miles de años, como la amistad, el amor, la belleza, la verdad, la honestidad y muchos otros temas que nos hacen humanos. ¿Y para qué queremos que adopten una postura filosófica?, te preguntarás. Pues para tener una vida mejor como seres autónomos. De hecho, Jordi Nomen, autor del libro El niño filósofo, nos dice: el tiempo pasa implacable y siempre adelante, y con él las oportunidades. Por ello, los niños tienen que aprender lo antes posible a pensar por ellos mismos para saber conocer, saber hacer, saber ser.
¿Y de dónde viene esta idea de enseñar filosofía a los niños? Grosso modo, te contamos que Matthew Lipman fue un filósofo y profesor universitario que en Estados Unidos llevó la filosofía a los salones de clase de las escuelas primarias. Desde los años 70 hasta el 2010, se ocupó en coordinar proyectos de acercamiento de la filosofía a la niñez, y todo esto a través de novelas filosóficas. Lipman señalaba la necesidad de enseñar a los alumnos a razonar para evitar que cayeran en respuestas programadas y establecidas, y que aprendieran a distinguir entre hechos, juicios y opiniones. ¿Qué esperas? Deja que la filosofía entre a la vida de tus hijos y tu familia. Qué importante, ¿no? Dejar entrar la filosofía a nuestras vidas, pero es una materia que de repente nos daba miedo, ¿no? ¿Por qué me dice esta mamá? Sí, en la secundaria decías, ¡ay, qué horror! Entonces hay que quitarse ese miedo, porque la verdad es que eso cambiaría definitivamente nuestra vida. Y bueno, hablando de esto y de lo que los profesores nos enseñan, por acá tengo un profesor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es David Vega García. David, bienvenido. Gracias por permitirme estar con ustedes. Al contrario, bienvenido. Oye, David, dime, ¿cómo es que tú fomentas con tus alumnos el pensamiento crítico? Bueno, dentro del área que manejo, que es historia. Fíjate, qué importante en la historia, ¿eh? Nos enfrentamos al problema del recorte del currículum. Ya no se les da mucha historia, ya no se les da las cuestiones sociales. Uy, qué pena. Y esto obviamente limita el pensamiento crítico de los alumnos, aunque es una materia también que es muy, digamos, desalentadora para los alumnos. Es interesante ver que a través de la historia ellos van teniendo una concepción real de lo que son, de dónde vienen y hacia dónde van. ¿Cuáles son las herramientas que tú utilizas? O sea, sé que dar la materia de historia a veces, como dices, es desalentadora y a veces es difícil. Yo te tengo que confesar que fue mi primer carrera, me encanta la historia y a mí me parece que es una de las herramientas más increíbles que yo adquirí para poder tener un pensamiento crítico. Pero fíjate, ¿cómo le haces? O sea, en la práctica, ¿les dejas lecturas, se las cuestionas? ¿Qué haces tú para que ellos tengan un pensamiento crítico? Bueno, algo que no debemos olvidar es que el individuo que está aprendiendo, que es el objeto de esa enseñanza-aprendizaje, es un individuo que piensa, que razona, que cuestiona todo su entorno. Ahora, dentro de la materia, nosotros, dentro de los aspectos críticos, vemos la evolución de los pensamientos, los movimientos históricos que se van transformando, las ideas que también van evolucionando, y hacemos una comparación del hoy. ¿Por qué hoy pensamos de esta manera? ¿Qué se debe de que estamos nosotros actuando, hablando, vistiendo, expresándonos de esta manera? Pareciera que esto es una invención propia. No, nosotros somos el producto de todo un pensamiento, de todo un acervo cultural que se viene dando a nivel universal, no solamente nacional, y que determina nuestra forma de ser y de pensar. Por ejemplo, el pensamiento posmoderno actualmente se dice que todos tienen la verdad, pero no saben cuál es la verdad, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué es lo que estamos olvidando aquí? Pues un parámetro general que en sí está dentro de nosotros, y al menos dentro de la materia se manejan los conceptos, ¿verdad?, científicos y los conceptos también teológicos. Oye, y se les ayuda pues a tratar de llevar a la práctica esta enseñanza dentro de su vida cotidiana, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Qué importante estas materias que de repente nos parecen medio aburridas y no son para nada. Lourdes, adelante, por favor. Me parece muy importante lo que dice el profesor y lo que planteabas al principio, Cristina, con respecto a la enseñanza de la filosofía, la historia y el civismo. Y hablando de política, que es muy difícil porque todo el mundo, de repente precisamente aparece el enojo, la división y todas estas cosas, quien quitó
todas estas materias en su momento fue el expresidente, quiere que le digan presidente, pero es expresidente Fox, ¿no? Él quitó estas materias, él consideró que todo esto era puro verbo y puro rollo que no tenía caso, y entonces, por supuesto, que tenemos problemas que ya teníamos a nivel del comportamiento cívico, ¿no? No de la educación nada más en la casa o en la escuela, sino cómo comportarnos en la calle. Antes, hace mucho tiempo, nos enseñaban precisamente civismo, comprendíamos muy bien que la historia no pasa, pesa, inscribe sus huellas en la vida actual, no es que ya desapareció, y que todo eso forma un pensamiento, y que la filosofía, igual que el psicoanálisis, que dicen no sirve para nada, y sí, largo explicar todo eso, pero tiene su gran importancia en la formación del pensamiento y la posibilidad de pensar críticamente lo que aparentemente no vale nada, pero que conforma nuestra vida y nuestra subjetividad, porque no solo vivimos en un mundo natural, no solamente somos órgano, ¿no? Yo no tengo una imagen organísmica, tengo una imagen corporal. Yo no, aquí en este mundo cultural hay anorexia, en el mundo natural de las vaquitas, de los asnos, no vemos una vaca o un caballo con anorexia o con bulimia. Todo hecho biológico se transforma en el humano en hecho de la cultura. Así que muy importante que todo esto lo pudiéramos pensar para poder pensar si un día podríamos vivir de otra manera y no en esta violencia que impera. Pero claro, todo eso es importante. Claro, Vico, adelante. Yo quería decir dos cosas. Una quizás anecdótica y otra muchísimo más seria para la humanidad. La anecdótica es que para mucha gente la filosofía se hace muy aburrida, pero la culpa no la tiene la filosofía, ¿eh? La culpa la tenemos los profesores de filosofía. Hay seres humanos profundamente aburridos en el mundo, ¿eh? Y parece que, de alguna manera, los profesores de filosofía pues tenemos esa carga de aburrimiento y podemos llegar a matar a las piedras, ¿no? Y la otra es muy importante y creo que es absolutamente radical. Fox aquí, pues yo no tenía ese dato, empezó a eliminar, entiendo, los estudios de humanidades. Pero esto no es una cuestión de México, ¿eh? Esto es una cuestión mundial. En España también la filosofía desapareció de los catálogos de la enseñanza secundaria de bachillerato. En gran parte del mundo se ha hecho y esto se hace porque no interesa tener una población crítica, no interesa tener una población bien formada, claro, que sepa de dónde viene y hacia dónde puede ir, que son las grandes preguntas de la filosofía. Y de hecho acaba de suceder hace 15 días aquí en Latinoamérica. Jair Bolsonaro ha dicho que va a eliminar toda la ayuda pública a los estudios superiores de filosofía y sociología. Esto es gravísimo y esto es una realidad palpable en todo el mundo contemporáneo. ¿Por qué? Por un pensamiento práctico, pero práctico objetual, o sea, práctico redituable. Eliminemos las humanidades porque económicamente no son, claro, rentables. Y porque aparte me cuestionan y entonces yo ya no puedo ser, claro, me obedecen. Y además me están cuestionando. Entonces, cuando vemos una universidad, sea cual sea, del color que sea en el mundo, y buscamos su ranking, su ranqueo dentro de las mejores universidades, que estamos buscando? Estamos buscando sus investigaciones científicas, estamos buscando que sobre todo sus patentes, claro, sus patentes tecnológicas. Pero ¿acaso estamos viendo sus aportaciones en filosofía, claro, en ética, no, en política, en cultura? En bienestar. Exacto, y en cultura necesaria para que la gente pueda tener su criterio. No lo estamos, claro, viendo, porque es que pensar es muy peligroso. Así sí, pensar, ¿no?, es peligroso, es tristemente peligroso. Ahorita te doy la palabra, Hugo. Vamos a escuchar a esta mamá. Eres mamá, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Noemí Carrasco. Noemí, dime, ¿cómo es que tú fomentas la discusión dentro de tu familia? Bueno, tratamos nosotros como familia un tema y le decimos al niño, bueno, sí, pero también investiga. Por ejemplo, ¿qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 13 y tengo uno de 11. Y, por ejemplo, un tema que así de mucha discusión es, por ejemplo, la escuela. Dice mi hijo, es que Justin Bieber, él no estudió y es rico y tiene mucho dinero, ¿no? Sí, sí. Y le digo, bueno, lo que acabamos de decir también del fundador de Facebook, ¿no? Que también pasó igual. O sea, parece que son ahora los ídolos a seguir, ¿no? Exacto. Entonces el niño dice, pues yo ¿para qué estudio, no? Claro. Y yo como mamá digo, no, sí tienes que estudiar. Entonces entramos ahí en un debate y yo lo que le digo bueno, este muchacho tal vez no estudió, pero vamos a ver, ¿qué hizo para que él fuera famoso? Bueno, pues tuvo que empezar a tocar la guitarra, tuvo que hacer clases de canto, o sea, tiene que hacer muchos esfuerzos y no por eso tú vas a dejar la escuela. Sí, como que parece que de repente ahorita la visión es que todo es fácil.
Exacto. ¿Verdad? Que Sí. yo solamente agarro una cámara, me pongo enfrente de ella, la subo a internet y me vuelvo millonario. Exacto. Es rarísimo el Y pensamiento de ahora. muchos, y desgraciadamente ahorita muchos muchachos es lo que piensan. Dice, Sí. yo me hago youtuber Sí. y ya, voy a tener, pues ahora sí que vendo todo en YouTube y voy a hacerme millonario. ¿Y para qué estudio? O sea, no sirve de nada el estudio. Sí. Hugo, gracias. Hugo. Dos cosas importantes, bueno, Claro. tres. La primera es que un pueblo que no tiene historia está destinado a repetir sus errores. Frase lapidaria que nos ha Santayana, acompañado. además. Lapidaria de Santayana, y que real. nos ha venido durante mucho tiempo. Y eso es importante. Por eso no debería desaparecer la historia. Porque no solamente la historia nos permite aprender de las... Vamos construyendo, como decía el filósofo, tendríamos que ir a partir de los hallazgos y vamos cimentando nuestras nuevas teorías a partir de los hallazgos anteriores. No tener los hallazgos anteriores nos da una pirámide a la inversa, lo cual es absolutamente absurdo porque se caería. Entonces tendríamos que tener esa conciencia en primero muy importante, porque si no nos lleva, aunque tengamos teorías que ya murieron hace miles de años, pero como jamás aprendimos de ellas, de repente alguien las trae y dice, oh, wow, mira esta teoría, increíble, pero tiene 100 años de muerta, tiene 100 años de que ya no aporta nada a la ciencia, queda como un pilar, sí es cierto, pero tendríamos que ir construyendo a partir de eso. Y lo otro es que la recomendación para la mamá, lo mismo que le decía hace ratito, a ver, ¿cuántos Justin Bieber tú te encuentras? Exacto. ¿Cuántos niños, inclusive en escuelas de canto, han logrado salir? Si tú buscas en internet, busca 3 personas tuvieron la misma suerte de Justin Bieber en un mundo de más de 1.2 billones de personas. Entonces eso nos habla del punto 0.000000001 de posibilidad, lo cual significa que es una argumentación que tenemos que dar. ¿Quieres hacer algo? Prepárate. ¿Te va a costar? Sí. ¿No es fácil? También. ¿Vas a llorar? De acuerdo, pero voy a acompañarte. A ver, ¿y Ese es qué el punto hago cuando importante. él me dice, ¿y por qué no puedo ser yo ese 1%? Bueno, pero Claro, va a ser- prepárate, demuéstrame que tienes, porque aquí ya el último punto es la genética. O sea, Justin Bieber tenía, no me gusta, no me cae bien, pero genéticamente su voz tiene cierta particularidad. Tenía una voz que le permitía cantar. Si yo canto con un gallo metido, por más que quiera Justin Bieber, no voy a poder, no tengo las capacidades. Hay sí. que ser muy honestos con eso también. Sí, Perdón, y- Vico. Y ahí verán, esto es divertido porque vamos a aplicar lo que estamos diciendo. YouTube tiene una historia. El problema de los youtubers o de los jóvenes que consumen YouTube es que no saben su historia. Y la historia es muy sencilla. Vamos ya por la 4ª generación de youtubers. Esto es curioso. Hemos vivido rezagados de los youtubers norteamericanos en la 1ª y 2ª generación, que eran anecdóticos. La 2ª generación a nivel internacional empezó a copiar a la 1ª generación. La 3ª generación es la que estamos consumiendo, pero la 4ª generación de youtubers sapiente, de la competencia brutal que hay en YouTube, resulta que son gente, por ejemplo, que son doctores en física. Date un blog, el famoso blog de divulgación de la física, es un doctor en física, ya tiene millones de seguidores. Doctores en música, gente joven que analiza bandas sonoras. Doctores en muchas cosas, gente muy culta, gente muy preparada, que conoce perfectamente el lenguaje audiovisual del YouTube, que sabe cómo funciona ese canal y se está formando. Ya no va a haber un youtuber que postee una estupidez y consiga millones. No lo van a conseguir. Ahora ya estamos en otra edición. ¿Y sabes por qué? Porque se ha monetizado. Y como se ha monetizado y hay dinero de empresas por detrás que quieren meter dinero, lo que buscan son los mejores contenidos. Lo que le tenemos que decir a nuestros alumnos es aprende historia. Y en este caso historia del propio YouTube. Y date cuenta como ese camino que quieres seguir ya está roto, ya no vale, ya no está de moda. Ahora lo que está de moda es estudiar. Que Lo que está de aparte moda es demostrar nos- el conocimiento. Nos hace darnos cuenta que lo que tanto se decía es verdad en el sentido de el contenido es lo importante, el contenido es lo importante, el contenido es lo Claro, importante. claro. Que te decían una y otra vez, Conocimiento y no a ver, información, escucha el como decías. contenido, Por supuesto. que sea un contenido válido, que sea viable. Entonces, qué importante esto que dices, Vico, o sea, saber un poquito de historia de las personas a las que admiramos, que eso Claro. podría servirnos a los papás como una guía para poder romper estos mitos y estas fake news. O sea, a ver, métete a investigar quién es esta persona, si realmente estudió, si es un científico o no es un científico. Porque, por ejemplo, ahorita otro de los fenómenos muy impresionantes es todas estas celebridades que si rascas tantito no tienen nada. Y están en pérdida. Y son mujeres hermosas, pero que no estudiaron o que no hicieron y que solamente por salir en una foto tienen millones de seguidores, pero realmente
No, ¿no? No hay fondo. Si aplaudimos al señor Bieber cuando escupe desde lo alto de un hotel en Toronto a sus fans, resulta que este señor pues tiene una vida montada sobre una mentira. Y finalmente hace unos días salió de un psiquiátrico y está en pérdida constante. Y estos fenómenos los vamos a ver. Yuyas y Luisitos Comunica, hay muy poco y van a durar relativamente poco cuando otras personas con muchísima más información y más presteza lo consigan. Y de hecho, incluso estos canales tan famosos en México están teniendo que formarse. Se tienen que formar, tienen que estudiar. Esto ya no es un azar de la suerte. No, ya eso me da mucho gusto. Y es que sabes que hay tanta... Un segundito, Lourdes, ahorita nos retomas. Nada más, adelante. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Es que Rosalba Ortiz. Qué gusto conocer. Soy chilanga de Chintolola. Okay. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Y me siento como en casa porque casi siempre los veo, siempre estoy hablando. Tengo un hermano en Estados Unidos que siempre les habla, pero dice que nunca pasan sus comentarios. Que me dijo que dijera eso ahora. Ya vio que no da tiempo, pero que los leo todos, ¿eh? Sí. Pues yo... ¿En tu familia cómo...? Yo soy la 13 de 14 hermanos y hermanas. ¿Y podían dialogar entre ustedes? Claro que sí, no. Pero es que estaba la familia, estaba la abuelita, que era la sabiduría de todo, el corazón, la mamá y todo. Ahora las familias ya los niños quieren esconder a la abuela abajo de la cama, que no respetan, no les enseñan valores, moral, principios. La filosofía es lo que es, era lo que nos enseñaron hace mucho tiempo. Oye, y un poco eso que decías, que a mí me parece muy, muy importante lo que acabas de decir. Hemos perdido la figura de la abuela, que a mí me parece... La abuela sabia, la mujer que llega a la edad madura, adulta, simplemente por los años que ha vivido, se ha perdido, tienes razón. Y ahora, ¿tú eres mamá? Nada más tuve un hijo. Tiene 44 años, ¿Cómo te fue a ti, por ejemplo, con la crítica de tu hijo? A mí todo dar. ¿Por qué? Porque yo me eduqué. Ajá. Yo me eduqué aquí en México, fui a la secundaria 2, que eran las niñas inteligentes aparentemente, a la prepa 1 y a la bancaria. Y entonces, me casé con un americano, me fui a Houston, 27 años. ¿Y cuando él te cuestionaba cómo...? No, nosotros, en primer lugar me esperé 3 años para tener un niño, porque tener un niño es una responsabilidad increíble, ¿ok? Y no lo piensas, si lo piensas, creo que no, ahí no le entra, ¿ok? Ahora, yo creo que todos están familiarizados con la frase de que los niños no son de nosotros, nos los prestan. ¿Quién nos los presta? ¿Quién me puede contestar eso? Pues el universo. Dios, el creador. No vamos a decir a Dios porque habla uno de Dios y lo cortan a uno de todo. No, es lo que está pasando aquí en este mundo, nos estamos deshumanizando. Ajá. Pero porque, regresando al tema, porque acuérdate que tenemos poco entonces tiempo. Entonces yo estudié Montessori por un artículo chiquito. Ok. Y es lo máximo, lo máximo. Okay. Y entonces cuando él te cuestionaba, ¿qué sucedía en tu casa? ¿Ustedes lo escuchaban? Claro que sí. Lo tratamos como adulto, no como niño, nada. Oraciones completas, a los 3 años y medio. Dicen que un niño inteligente superdotado a los 3 años te hace una oración completita. Oye, ¿y hoy él a qué se dedica? Él, ¿qué crees que es? Bueno, hace festivales en Houston y todo. Tuvo un accidente tremendo a los 18 años que estuvo en coma. Tuvo que aprender a hablar, a caminar, a comer, a todo. Y está de voluntario en las iglesias. Va a darle de comer a los que están en la calle, a recoger las comidas, hace muchas cosas con los de la calle. ¿Tú te sientes contenta porque sí, porque tiene lo que yo tengo, somos parecidos, son cosas que no podemos negar. La fe no se puede negar, es Ahora, la fuerza del espíritu, fe, F de fuerza, E espíritu. Muy bien. Y eso tarde o temprano a todos nos va a tocar, a todos, ¿ok? Muchísimas gracias. Entonces, gracias por haber venido aquí. Hay tantas cosas que tenemos que abrir los ojos. Claro. Yo ayer hice un acróstico, permítame, de criterio. Enseñarles a crecer con responsabilidad, respetar, ser independientes, temperamento y carácter, tolerante, paciente, educación y enseñanza, racionar lógicamente y ingenioso con iniciativa. Analizar y optimista. Muy bien, eso es lo que hemos estado viendo, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, acompáñenme a ver por favor el siguiente sondeo. La recibía yo bien porque pues también los niños se dan cuenta de los errores de los padres. Pues hoy en día las recibo directas, tajantes y a la vez crueles. La verdad ahorita los chamacos, su forma de pensar es muy difícil y diferente, pero pues trato de
entenderlos un poco y hacerles ver lo que es bueno y lo que no está muy bien. Habría más honestidad entre las familias si tuviéramos la educación, porque también es falta de educación. Si tuviéramos esa cultura de hablar directo. Es que en mi familia no hay críticas, solamente críticas positivas. Si son críticas positivas, pues me da gusto, pero también si son críticas negativas trato de mejorar, porque yo no veo lo que yo estoy haciendo mal y hay otras personas lo perciben y les agradezco que me digan las críticas negativas. Gracias por todas estas opiniones y por las que nos están llegando a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos con ustedes. En Facebook Live nos dice Rosalinda Márquez, hay cada vez más información y diversidad de personas y tengo 3 hijos de 13, 10 y 6 y algunas veces me asusta darme cuenta de con qué facilidad encuentran información y tanto buena como mala. Me cuesta trabajo desmitificar cosas que encuentran tanto en internet como en la escuela y con sus amigos. Y es verdad, a veces las mamás ya estamos rebasadas y como este anuncio donde les dices, y el niño te dice, ¿qué quieres saber, mamá? ¿No? O sea, al revés, vamos a hablar seriamente, ¿qué quieres saber, mamá? Acá nos dicen, en la familia los padres tenemos la gran responsabilidad formar la conciencia de nuestros hijos, revisando siempre la nuestra a partir de procesos de reflexión sobre temas de la vida diaria, de una noticia, de un acontecimiento, para que cada uno llegue a conclusiones basadas en principios de rectitud y de verdad. También el surgimiento de universidades, dice, y que participe más gente, son necesarias para que todos puedan participar y que hubiera más centros de investigaciones. También nos dicen, excelente tema, me hicieron recordar cuando teníamos estas materias en secundaria, que eran civismo y ética. También nos dicen, hay muchas preguntas sobre los temas de filosofía y gente interesada o que nos comparten sus experiencias porque sus hijos tienen esta materia desde pequeñitos, como Marla, que dice, yo soy educadora de nivel preescolar y después de leer filosofía para niños, lo implementé en el aula y realmente se generan ejercicios de análisis y reflexión a partir de las ideas de los niños y niñas. Ellos discuten, explican, argumentan, pero definitivamente se requiere una guía que medie actividades como estas. Importante. Sí. Yo creo que hay algo que es muy importante, 2 puntos. Una es los adultos también, claro está, tenemos una gran responsabilidad en todo este asunto. Si efectivamente el viejo o el grande o como sea, ya no cuenta en este mundo y ya lo de moda es ser joven, bello, estético, bailar todo el tiempo por todos lados. No digo que esté mal, digo que uno tendría que tomar una posición un tanto más adulta. ¿A dónde voy? A que de repente los padres se igualan con los hijos, a que de repente los padres se transforman en unos adolescentes y casi están negociando, esta semana sales tú y esta semana salgo yo para que cuides al chiquito, ¿no? En realidad el chiquito es hijo de la mamá, no hijo del hermano o de la hermana, de la otra hija. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque de repente puede haber estas identificaciones en las cuales el hijo le dice a la mamá que quiere ser Justin Bieber, que ya no quiere estudiar, qué tal, y la mamá, que echa una adolescente en vez de una adulta que pueda guiar, no haya ni qué decirle y además considera que de alguna manera estaría padrísimo que su hija se hiciera tipo Justin Bieber y sacara a toda la familia adelante o lo que fuera. Entonces, claro, hay que tener cuidado con estas actitudes, me parece muy importante. Otra cosa, y esta por el lado de los jóvenes, por lo menos a mí personalmente no me gusta ser emisaria del pasado. En todo tiempo pasado fue mejor y aquellos valores maravillosos ya se perdieron. Si eran tan maravillosos, ¿por qué se perdieron? En realidad cambian, hay otras formas de ver la vida, tenemos que tomarlo, tenemos que cuestionarnos, quizá aquellos valores no eran lo máximo y ahora podemos tenerlos o tenerlos de otra manera. Entonces creo que no tenemos que satanizar al joven, tenemos que tomar cada quien nuestra posición y creo que a los jóvenes les ayudaría mucho tener unos padres o autoridades en la escuela adultas que los ayudaran a pensar cosas y no que se igualaran a ellos y que se fueran a la fiesta y a la impulsividad sin más ni más. Sí, es que parecería que de repente ser adulto se vuelve aburrido y no es cierto. Así ¿no? es, tiene su parte... Tiene su parte importante. Vamos a ir a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita te retorno.
Continuamos, gracias a todos los que nos han dado su opinión, comentarios interesantísimos, preguntas también que ya algunas las hemos sacado aquí con nuestros invitados especialistas. Les adelanto el tema de mañana, se va a hablar de los miedos y las fobias, no se lo pierdan, también pueden empezar a llamar si quieren participar y los invitamos a que el próximo martes vean un tema interesantísimo y sobre todo que nos ayuden con sus testimonios. Vamos a hablar la próxima semana en Martes de Familia, el título es Las madres culpables de todo. Es que en la sociedad solemos culpar y responsabilizar a las mamás de todo lo que sucede con los hijos. Ejemplos, decimos, seguro que la mamá no cuidó a esos niños, por eso se comportan hoy como se comportan, o seguro su mamá de chiquito no lo atendía, etcétera. La pregunta es, ¿qué sucede con el resto de la familia? ¿Por qué no se le da la misma carga o se le señala de la misma manera al padre o incluso a la sociedad? Todos somos en algún momento formadores y ejemplos de los niños y de todos los que integramos una sociedad o una comunidad. De esto vamos a hablar la próxima semana. Queremos conocer sus testimonios de mamás y de hijos, también de los papás. Háganoslo saber y vamos a analizarlos la próxima semana. No se lo pierdan. Vamos a continuar ahora viendo un resumen. Recordar que antes que pensamiento crítico tal cual, tenemos que fomentar y pensar en la posibilidad del pensamiento en sí mismo. Entonces, este pensamiento implica dar sentido, tener ideas y representaciones del mundo en el cual habitamos. Que el pensamiento crítico es la capacidad de entender al otro con sus circunstancias en relación a mí con mis propias circunstancias. Entonces, el pensamiento crítico, que en realidad es pensamiento racional, ¿no? Tiene dos componentes, el pensamiento racional basado en la lógica y basado en la evidencia, que es la otra parte, el aprender a buscar evidencia confiable para sustentar las conclusiones a las que llegues. La fantasía es un tipo de pensamiento. Lo que pasa es que siempre se piensa que el pensamiento tiene que ser racional, lógico, concluyente y se acabó. Ahí está la guía de los padres. Pero unos padres impositivos lo que crean es aversión contra las ideas que el hijo está cuestionando. La educación en la escuela definitivamente tiene que dejar de ser de memoria y tiene que pasar a ser una educación en la que el alumno pueda pensar y pueda decir lo que considera sin que el alumno, sin que el maestro lo sienta como un ataque. Estamos viviendo una crisis como humanidad que nunca antes habíamos vivido, en gran parte debido a que surgió algo que jamás había existido en la historia de la humanidad, que es Internet. Y en un principio se pensó que esto iba a enriquecer la cultura, que todo el conocimiento iba a estar disponible. Lo que no se previó es que también la desinformación iba a estar disponible y al alcance de todos. Sí hay una diferencia entre el alumno y el profesor y tiene que seguirla viendo para poder dejar algo, porque una cosa es tener la información, nada más el dato duro. Internet se ha vuelto lo que antes eran los bares y las tabernas. Allí cualquier borracho imbécil decía una estupidez y era callado en ese momento. En Internet tiene eco y la gente lo oye y le da pábulo. Verá, yo nunca le pediría a un supremacista blanco la opinión sobre si un negro puede o no puede entrar en la universidad. También, cuando sale una persona y te dice, es que a mí me pasó esto, lo primero que tengo que preguntarme, papá o mamá, es, a ver, una sola persona contra 9,000 millones de veces que no ha sucedido. Y la otra cosa que también se vuelve muy importante es que tengamos nosotros la capacidad de discernimiento de acuerdo a las reglas naturales que siguen. Es decir, cuando yo llevo mi coche al mecánico, le digo al mecánico, arréglame mi coche. Si el mecánico me dice, le recé 2 aves María si no se curó, perdón, estás en un error. Punto. Hay una diferencia. No tenemos que creer que debemos vivir en un mundo homogéneo y uniforme donde todos somos iguales. Pero lo que sí creo es que si no escuchamos al otro, el mundo de la intolerancia en el que estamos viviendo se recrudecerá aún más. Que tengan seguridad en ellos mismos y conocimiento de lo que tengan, el conocimiento de toda la vida de la escuela. Pues yo creo que en ese entonces no lo tenía yo tan claro como para saber que los estaban manipulando. Yo los enseñé desde chicos a que no tenían que andar pidiendo nada, ¿no? Le digo mucho a mi hija que pues que tenga cuidado y que vea con qué tipo de personas son las que se está rodeando, amigos y compañeros, para que de ese modo no la manipulen.
interesante. Esta parte de la manipulación tiene mucho que ver con pues, el pensamiento crítico para que no lo logren. Ahorita nos dirán, pero adelante, por favor. Yo creo que está quedando claro que el pensamiento crítico es una herramienta indispensable para muchas áreas, ¿no? Ya salió la educación, ya salió la salud, ya salió... Bueno, no lo hemos dicho explícitamente, pero en una democracia el pensamiento crítico es lo que te hace que funciones como un verdadero ciudadano de una democracia, que no votes por el que tiene el copete más bonito o las botas más picudas, sino porque el que tiene la mejor propuesta y la justifica, ¿no? Y yo creo que estaría bueno dar algunos ejemplos de pensamiento crítico. Tuvimos un ejemplo muy impactante en la Ciudad de México hace 2 años con el sismo. Tú viste que empezaron a surgir estas redes de solidaridad, la comunicación, Internet fue una bendición para comunicarnos, pero también empezaron a surgir las fake news. Empezó a surgir gente que decía, en tal esquina hay un edificio, se necesitan voluntarios, y uno iba y no había tal. Era simplemente gente que lanzaba desinformación. Y empezó a surgir un movimiento espontáneo que se difundió de recomendaciones. Te decían, a ver, antes de difundir las noticias, ve de dónde vienen, cuál es la fuente, ve si las están diciendo los periódicos, las fuentes serias, ve si no es una broma, porque también ahora hay estos periódicos de noticias humorísticas que son falsas, ve si la persona se beneficia, si te está vendiendo algo, ¿no? Porque eso puede ser una señal de que en realidad te está engañando para vender algún producto, algún servicio. Entonces empezaron a circular estas reglas de pensamiento crítico y los ciudadanos las empezamos a adoptar. Y son las mismas reglas en ciencia, en democracia, en educación, política, en salud, en política, para no caer en estos engaños, no ser manipulados. Oye, y ese ejemplo que pones, pues fue uno de los... Tuvimos un ejemplo de fake news durísimo. ¿No? Hubo una persona que decía que él podía predecir los temblores. No, bueno, lo de Frida Sofía. Bueno, ese fue el caso extremo, ¿no? Por eso. Sí, pero claro. es importante que lo pongamos sobre la mesa porque fue un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo tenían a toda la ciudadanía ahí viendo la televisión y resultó no ser real. Y cómo se va alimentando algo así, ¿no? Fíjate cómo la propia sociedad empezó a surgir soluciones, ¿no? A proponer soluciones. Pero aparte lo estábamos viendo en uno de los medios que tiene más personas viendo. Justo eso nos dice, o algo similar aquí, una llamada de Emilio. Yo creo que estamos viviendo la decadencia del siglo XX, en donde la información no se logra transformar en conocimiento. Las personas estamos atrapadas en las redes y entonces no puede haber una evolución del pensamiento. Una felicitación enorme porque el giro que le han dado a la temática es estupendo. ¿Ustedes creen que estamos en una situación de decadencia? Bueno, primero quisiera aclarar que todos tenemos la capacidad de pensamiento crítico. La cápsula salió un ejemplo bien bonito que no siempre lo tenemos en cuenta. Le decimos a nuestros hijos, escoge tus amistades. Si ves que tiene esto, si tiene aquello, si tiene acullá, no te juntes con él. Si tiene cara de malviviente, si trae droga. Pues en términos de escoger una persona, somos muy claros cómo tienen que elegirlo. Eso es pensamiento crítico, es darles herramientas al otro para poder tomar una decisión basada en evidencia. ¿Por qué no podemos llevar eso a otros aspectos? No lo sé, pero es la misma estrategia, es la misma lógica. Ahora, yo no creo que estemos en decadencia. Yo creo que estamos, y concuerdo con usted, en un momento histórico totalmente distinto a como estábamos hace 20, hace 30 años. Más bien, tenemos que adaptarnos, porque hablar en decadencia, pues casi hablamos del apocalipsis, ¿no? No. Entonces, yo creo que el que haya mucha información, y creo que también es un aspecto increíblemente favorable, la información fluye más rápidamente, los desastres se benefician, podemos, en términos positivos, no alarmistas. Y eso nos permite tener una respuesta más rápida, más eficiente, más eficaz. Creo que habrá que ser muy conscientes de cómo manejar la información. Claro. Yo solo quería dar un apunte sobre lo que tú decías y callo. El problema de la información... No te calles. No es es que me cohibo. No es la información en sí, es el uso que hacemos de ella. Claro. El uso que se está haciendo de la información es divertimento. O sea, ese es el problema. Y de hecho hay todo tipo de fuentes que lo hacen así. Hace menos de 5 años denuncié un caso de manera particular con la Secretaría, la Secretaría de Turismo del Estado de México. Había colgado en su Facebook, en verano, seguramente un becario que estaba ocupando horas, le pareció interesante y subió una imagen. Y decía que la pirámide de Teotihuacán medía lo mismo en base y en altura la gran pirámide de Gizeh en Egipto, y además que estaba en las antípodas, de tal manera que cuando el sol se ponía en una, amanecía en la otra. Decía, casualidad
realidad, como invitándonos a creer que los extraterrestres hacen las pirámides. Cosa que era absurdo, porque ni están en las antípodas, ni hay 12 horas de cambio horario, además están en el mismo hemisferio. Era una estupidez y la noticia se había reposteado cientos de miles de veces porque la gente decía, wow, un proyecto extraterrestre en Teotihuacán al lado de mi casa, ¿no? Y sin embargo creemos que los extraterrestres han hecho las pirámides, pero creemos que el hombre no llegó a la Luna. Y resulta que cuando le preguntamos a los estudiantes universitarios si creen que llegó a la Luna, nos dicen que no. Entonces estamos utilizando la información como divertimento. Y al final el problema de mucha información y usada así es que no se convierte en información y tiene un nombre, se convierte en infoxicación. Información que intoxica. No tenemos la capacidad de cribar, no tenemos la capacidad de discernir. Vemos una fuente que creemos respetable, asumimos, la tragamos. Y lo que dice Martín tiene mucho sentido, pero cuando hacemos una imposición de la voluntad, que es decir, voy a estar tantas horas consumiendo información, voy a estar tantas horas consumiendo cierto tipo de información y después voy a contrastarla. Pero eso es tan jodido, es tan difícil porque queremos subir la foto a Instagram, queremos hacer tantas cosas en un tiempo tan pequeño, a esto se le llama la turbotemporalidad, que al final nos basamos solo en las emociones. Y en las emociones no está el pensamiento crítico, en las emociones están las vísceras, ¿no? Así es. A ver, y creo que hay algo muy importante con respecto a lo que decías, Hugo, y es lo siguiente. El asunto es que no tenemos que decir que estamos en decadencia y casi en apocalipsis. Sin embargo, de eso hay un punto que a mí me preocupa enormemente y son los niveles de violencia tan brutal que tenemos. Efectivamente, siempre ha habido guerra. Yo no sé, cuando dicen, sé optimista, no habrá guerra, cambiará el mundo, ¿y por qué si toda la historia de la humanidad ha habido guerra de repente porque yo quiero o porque lo pido ya no va a haber? No creo que yo sea tan omnipotente y tan poderosa para que ya no haya lo que siempre ha habido. Pero creo que la violencia sí se ha profesionalizado, está, digamos, en niveles inimaginables antes. Por lo tanto, esa violencia me perjudica en la producción de pensamiento. Nadie con ese nivel, con niveles de violencia tan altos puede pensar. Entonces, de repente, por eso yo decía al inicio del programa, tengo a alguien enfrente y lo estoy escuchando o no lo estoy escuchando porque ya estoy afilando mi daga para decirle una respuesta, sea cual sea, que vaya en contra de él, y no estoy pensando más que en ganarle. Entonces, hay que tomar en cuenta que para poder pensar, para poder reflexionar, para poder dudar y hasta cambiar mi tipo de pensamiento porque alguien me convenza de que la situación, de que las cosas no son como yo las estoy pensando y me da buenos motivos, tengo que bajarle a mis niveles de agresión y de violencia. Y en este mundo lo que sí estamos viendo es una cosa que ya no tiene nada más que ver con la violencia, diría Klein, una psicoanalista, la malignidad, ¿no? Una cosa en donde no nada más te mato, sino que te mato, que antes de matarte te tengo que hacer una serie de cosas que no quiero escribir, porque además todos conocemos acá. Ese me parece un problema fundamental y a veces precisamente eso hace que no te metas en la discusión con pensamiento crítico, porque definitivamente, si te toca un grupo adverso a lo que piensas, te acaban, te hacen pedazos, ¿me entiendes? En una cosa muy violenta, sin decir, bueno, vamos a convencer con argumentos, ¿no? Sino como que con violencia. Se han exacerbado las discusiones a ese nivel. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo, por favor. Creo que hay muchas cosas que si no las hablas, no te enteras, no transmites, no... Hay desconexión, o sea, es básico. Para estar más unidos, más tener más comunicación entre todos. Muy importante para que precisamente siempre haya comunicación y sirve para que todo salga bien, vayan derechito los hijos. Para que tengan un futuro mejor. Eso abarca demasiado, como por ejemplo el desarrollo de los hijos, la educación de los hijos y la preservación de la familia también. Es muy importante porque así hay mucha comunicación y hay unión familiar, aparte de que se brinda mucha seguridad. Es determinante porque si no se tiene una comunicación, los hijos se desorientan. Bueno, pues estamos de este lado y tengo conmigo aquí a Flor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, tú tienes un comentario que hacernos sobre este tema. Adelante. Claro que sí. Miren, en mi experiencia como maestra, pero también como mamá, sí, ya tengo hijos universitarios. Entonces, estamos hablando de un pensamiento crítico donde tenemos que fundamentar todo lo que estamos pensando, todo el conocimiento que tenemos. Yo siempre les he recomendado a mis alumnos y a mis hijos, no hay una verdad absoluta, pero sí hay
verdades de fundamento, verdades de peso. Entonces, hay que buscar el conocimiento que nos lleve precisamente esos conocimientos reales que yo pueda defender. O sea, ¿cómo diferenciaríamos eso, por ejemplo? O sea, yo como, si tú llegas y me dices, soy tu hija, y me dices, una verdad con peso, una verdad más absoluta, no solo la tuya. Y yo te digo, pero ¿cómo? ¿Cómo llego a ella? Tenemos que investigar. Hay fuentes de investigación muy importantes, desde un libro, desde la misma Internet, pero buenas fuentes de Internet, ¿sí? ¿Como cuáles, por ejemplo? Como mamá, ¿cuáles recomiendas? Google Académico. Hay otra sección de Google que ya es propiamente para niños, para pequeños, para que puedan ver ahora sí que la información propia para infantes, ¿sí? Si son fuentes de libros, pues inclusive motivarlos a ir a una biblioteca, a estudiar, a conocer. Entonces, inclusive los mismos filósofos los podemos utilizar como base, ¿no? A veces decimos, queremos que los chicos tengan también una filosofía de vida para que se puedan defender. Entonces, esta filosofía pues también nos va a dar a nosotros muchos valores positivos para ser nosotros productivos para nosotros mismos y también para la sociedad en la que estamos ahora sí que inmersos. Qué importante esto de fomentar la lectura, ¿no? Que ahora la lectura, la verdad es que cuesta mucho trabajo. ¿Cómo lo haces con tus alumnos? Con mis alumnos, pues bueno, depende del tema que estamos viendo. Vamos dando ¿cómo se llama? Una serie de copias o a veces los libros para que vayan ellos leyendo y vamos discutiendo el tema en clase. A mí lo que me ha funcionado mucho, tenemos que estarnos cuestionando seguido todo. Pregúntense ustedes mismos, traten de contestar, contestamos todos, investigamos, es estarlos motivando continuamente, estar con ellos un poquito en su papel de cómo pueden hacer ellos para poder investigar y nosotros también proporcionarles esa información o motivarlos a que vayan a otras fuentes de información. Lo mismo es con los hijos, ¿no? A veces, empezarlos a motivar y bueno, estas películas que de repente surgieron mucho que de magia y que había personitas que estaban ahí en bibliotecas. Bueno, ¿cómo son estas bibliotecas? Bueno, pues vamos a conocer bibliotecas antiguas de la Ciudad de México y a veces en base al talento que ellos tienen o sus intereses, empezar a buscar libros que a ellos les llamen la atención. Les tocó una mamá también que le gusta mucho leer, ¿no? Entonces, a veces si no era desde una pequeña revista donde veía ahí un artículo importante, por ejemplo, de Albert Einstein, ¿no? Y que ellos me preguntaban, ¿qué quieres? Más bien, ¿qué estás leyendo? Es que qué importante esto del ejemplo, eso es muy importante. Ellos observan mucho y ven el ejemplo. Les tocó mamá a lo mejor estudiosa, a lo mejor. Entonces ellos veían que estaba investigando, inclusive escribiendo, y ya cuando me daba cuenta, ellos me estaban imitando. Claro. Entonces por ahí empezaba yo a pescar Muchísimas toda esa idea. gracias, ¿Sí? Claro que sí, Fran, muchísimas gracias. Sí, Vico, adelante. Perdón, pero tengo que hacer una cápsula de publicidad y a la competencia universitaria. Una de las fuentes más fiables donde los alumnos de bachillerato pueden encontrar información es la RUA, Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM, rua.unam.mx. El que desee encontrar información para los niveles de bachillerato y ya están empezando a subirse algunas licenciaturas de la UNAM, está abierto, es público, no cuesta nada y el que quiera puede entrar, incluso bajarse la aplicación a su teléfono celular y ahí va a encontrar información más fiable porque es contrastada por todo el grupo colegiado de profesores de la universidad. Sí. Claro. Nadie ahí, a mí me gustaría apuntar que aunque Internet es un mundo increíble, creo que también habrá que tener siempre un buen juicio para la búsqueda, ¿no? O sea, tendría yo que tener clasificado. Esto es un sitio de una universidad, inclusive en las de universidades podría yo dudarlo. También. ¿Cuáles son las fuentes de la universidad? ¿De dónde viene? ¿Qué viene citado? Y podría saber que es un sitio más o menos científico, que es un sitio regular. Sitios donde se publican revistas de difusión o de divulgación, como el sitio de Como Ves, como el sitio de algunas otras revistas, o como PubMed, donde son revistas científicas. Ahora, eso no significa que no pueda haber sitios de lupita.com, pero eso significa que lupita.com es una persona y es una opinión particular. Es decir, tendría yo que tener cuidado de decir, ¿sí puedo verla? Claro que puedo verla, pero no podría yo tomarla como una regla para poderlo generalizar a mi conocimiento, porque es opinión de una sola persona. Entonces, no quisiera yo que se satanice, porque entonces ahora muchas personas que utilizan Internet para difundir cocina, opiniones, se vean satanizadas. No, más bien tendríamos que tomarlas en la medida justa y necesaria de ese sitio. Es una persona individual, es una universidad, es un sitio de difusión, es un sitio de divulgación, y eso como padres lo podemos hacer. Creo que el problema es que a veces como papás no nos damos a la tarea de buscar junto con nuestros hijos qué están viendo. Estaba yo pensando mientras escuchaba a esta mamá, volver al juego de química. ¿Se acuerdan del jueguito de química, de aquella marca? Volver a eso, volver a llevar a los niños a ordeñar una vaca.
Claro, para claro. comprobar ciertas cosas, volver a la experimentación y a veces no nos damos la Sí, oportunidad ni el tiempo. Es más bien tiempo, y el tomar el ejemplo. Internet como una cosa que nos genere la duda y que Que nos nos diga, genere voy a la llevarte a verlo. O sea, a lo curiosidad, mejor exacto. lo que hizo usted me parece increíble. Hay personitas en la biblioteca. A ver, no te voy a decir que no, te voy a llevar a la biblioteca. Búscala, encuéntrala, ¿no? Entonces, eso está padre, no negar la existencia, pero más bien darle argumentos al otro para que pueda decir, tienes razón, no hay. Lo construí. En psicoanálisis decíamos antes, vivimos al menos en dos mundos, el interno y el externo. Y yo le agregué el tercero, el virtual, ¿no? Sí. Entonces vivimos en ese mundo virtual y tiene unas cosas maravillosas. El problema es permanecer ahí y no salir a no estar viendo solo la página de Teotihuacán, sino ir a experimentarlo, ahí, a verlo. vivirlo. Entonces no se puede sustituir, ¿no? No es lo mismo verlo que tocarlo, ¿no? Oigan, tenemos que entrar a la sección de conclusiones. Entonces, Lourdes, adelante, en forma de conclusión, ¿qué quisieras que se quedara el público? Me parece que urge un pensamiento crítico precisamente para tener la posibilidad de crecer como individuos y como sociedad. Una sociedad e individuos que la conforman, que sigue permanentemente diciendo lo que ni siquiera comprende que está diciendo, una consigna que le dicen que debe gritar o que debe ir a cierto lugar a apoyar una idea que ni siquiera ha leído, comprendido, es una sociedad y un individuo que no va a crecer. Y la verdad es que creo que nos urge poner a cada uno desde nuestro lugar un grano de arena para crecer en este país, para hacer algo como individuos, para poder cuestionar y no, voy a usar esta palabra coloquial, tragarnos todo lo que nos dicen, porque a veces son cosas que no tienen caso, que son falsas, que no nos ayudan, no voy a decir si son buenas o son malas, no cooperan ni siquiera un poco en nuestro crecimiento. Yo creo que es urgente también que la gente, que las personas podamos comprender que el conocimiento del mundo interno cuenta y por eso tenemos en Psique y Cultura la atención especializada en psicoterapia, porque se olvida este mundo interno. Perdón, una palabra, ya nada más. Que quieras que se lleven una, rapidísimo, Frase. por favor, un minuto Diablos, tenemos. una frase de Carl Sagan, uno de los divulgadores de ciencia más importantes para mí. Sean de mente abierta, pero que no se les caiga el cerebro. Estamos en una crisis que necesitamos el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es evidencia, conocimiento y lógica. Pensamiento crítico es hablar también de sentido común. El más común de los sentidos debería ser y es el menos común. Pero cuando hablamos de común significa que depende de todos los demás. Ningún individuo solo puede desarrollar ningún tipo de pensamiento crítico. Necesitamos apoyarnos en los que fueron, en los que están y adelantar el camino a los que vendrán. Ok, pero desde la pues crítica. bueno, en forma de conclusión, lo que acabamos de oír es, bueno, es muy importante preguntarnos, yo me quedo con la palabra será. Me parece maravillosa esa, ¿no? De solo cuestionarnos, ¿será verdad? Solo por favor cuestionémonos, ¿no? Y es importante que nosotros como papás se lo pasemos a nuestros hijos, que les ayudemos a que ellos lo tengan. Mi Sandy, ¿quieres leer uno Nada de más despedida? agradecerle a la señora Berta Hernández que dice que los programas que hacemos le han ayudado a mejorar en muchas cosas y que leamos por favor su comentario. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Gracias.